Suscríbete a La Panterita. Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, porque Arturo. Hola, Valencia, buen día. ¿Qué tal, Germán? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Saludo para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor. Saludo a todos. Agradecemos mucho la presencia de Daniel Garnero, el técnico campeón, con Libertad, porque no es muy común, pero accedió a una invitación y entonces estamos complacidos de tenerlo para charlar, para hablar campeonato, Copa Libertadores de América, y mucho tuvo que ver Germán Cafa. ¿Cuántas veces le llamaste a Daniel? Sí, pobre, lo cansé. Le ganaste por cansancio. Pero sabía que iba a venir, porque lo conozco, sé que buena gente me dirigió, así que era cuestión de encontrar el momento. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por venir. No, por favor, buenos días. Bueno, con Daniel Garnero. El Daniel Garnero, todos vamos a preguntar, no dejen solamente a mí. Daniel Garnero, el de la persona fuera de campo es la misma. ¿En cancha? Sí. No, en cancha puedo estar un poco más intenso, quizás. ¿Y cuánto tiempo dura tu intensidad terminado el partido? Un tiempito. Y después me desinflo. ¿Y cuánto tiempo tenés previa con esa pasión, campo, salida y volver? ¿El Daniel Garnero es el impaciente ya de antes? Y un cachito antes del juego, sí. Sí. Antes de los juegos hay una adrenalina natural, que bueno, es también creo que el combustible para seguir, continuar, es algo que motiva. Yo le pregunto esto a Daniel Garnero con el debido respeto, porque hay cosas que se ven desde nuestra función, hay cosas que se manejan en codo vestuario y cosas que no se pueden saber. Pero el técnico expresivo, he llevado por qué. Vimos gestos de Daniel Garnero, y hay otros técnicos mucho más pasivos, hay otros vasos cruzados, hay técnicos que van a la técnica, retornan, y hay técnicos que se mueven y 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 se mueven. Por eso era mi pregunta, la previa a lo que entra en la cancha. Te gana la impaciencia y después ya viene el Daniel Garnero tal cual es. No se guarda nada. No, me encantaría ser un poco más tranquilo, eso es verdad, pero a mí me molesta que quede como que yo maltrato o insulto a los árbitros y nada que ver. Jamás le falto el respeto a nadie. Sí, cuestiono algún fallo. Y conmigo son mucho más exigentes que con otros. Yo veo partidos donde entrenadores entran a la cancha prácticamente. Y yo piso la línea y a mí me amonestan. Entonces, el tuyo es hasta de forma y échate a dormir, ¿no? Y un poquito de eso debe haber, pero jamás le falta un respeto a los árbitros. Hablamos de Daniel Garnero, persona, técnico, independientemente de la gran capacidad profesional que tiene, para ir conociendo más y que la audiencia diga, porque, perdón, voy a terminar la exposición, pues decir, ¿por qué comencé con esto? Porque se le ve así. Y la imagen, ¡boom! Daniel. Yo no sé si ya sos cliente del Switcher, se llama el director de cámara, pero hay una jugada y Daniel Garnero hace así. ¿Qué carajo cobra? Sin decir esa palabra. Eso queda. Con el jugador de fútbol, hay gestos tuyos, ademanes, víctima, entre comillas, de Guaraní. Que ahora no está jugando. El de Guaraní, llama a la derecha. Merlini. Un día dije, Daniel, el pobre Merlini, en cancha de Sol. No me acuerdo. Merlini, a la derecha, antes de la lesión. Pero así sos con todos los jugadores. Si vos le tuvieras a toditos los jugadores más cerca, sería el mismo.
Sí, pero no. Que fuiste muy exigente, parece, con Merlini. Era Merlini. Ah, de pedirle cosas. Sí. Indicaciones durante un partido. Y si Claro, tuviese claro, a no todo puede más cerca, lo harías también. Y pero eso lo hago ahora el que lo tengo alquilado es a Enzo. Lo trato ¿Viste? de... Ahí te, no, pero no lo digo mal, digo nomás que... No, que- que yo creo que hay futbolistas que Necesitan un poco con eso. pequeñas cosas pueden ser mucho mejores. Entonces trato de insistirle en que mejoren esas pequeñas cosas para que ellos sean mejores. Daniel Ganelo, comencé con los detalles primero, compañero. Sí, Daniel, antes de cerrar este tema para pasar obviamente a lo exitoso de este semestre, te consulto simplemente, ¿alguna vez te llegaste a arrepentir de alguna reacción tuya como técnico o algún reclamo que después te fuiste y viste en televisión y dijiste no hubiera reaccionado así o algo por el estilo? No, lo que dije no, porque nunca, ya te digo, nunca le falto el respeto a nadie. A mí yo siento que a veces sí me falta el respeto. Entonces, que no poder hablar con un árbitro, yo no entiendo eso de que no se puede hablar. Yo veo fútbol como vemos todo. Yo veo todas las ligas que hablan. Imagínense si yo le llego a festejar Klopp. ¿Vieron el último festejo de Klopp, Sí. que se fue hasta el cuarto Sí. árbitro? Sí. Si yo llego a hacer eso, me tengo Te van a caer la perpetua. Tengo la policía en la salida del... No digo que está bien lo que hizo, no está bien. Pero se ven otras situaciones. A mí me echaron por pisar la línea del corralito. Y riéndose me dice, estás afuera. Entonces, yo entiendo que yo exijo, yo reclamo, pero reclamo situaciones puntuales de juego. Y por la general, cuando reclamo, cuando se equivoca el árbitro. No es que... Y encima te hablan mal, porque me dicen, por ejemplo, hacé tu trabajo. Te hablan así. Lo que pasa es que yo haciendo mi trabajo mal, a él no lo perjudico para nada. Si él hace el trabajo mal, a mí me puede perjudicar mucho. Yo me quedo sin trabajo. Entonces, no es lo mismo que el árbitro, hacé tu trabajo. Te hablan así y te dan ganas de decir, flaco, háblame bien, porque yo no te estoy faltando el Vos respeto. estás marcado por el arbitraje. No. Daniel, con respecto a eso, ¿vos crees que el tema de la nacionalidad quizás te juega un poco en contra? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque a mí me pasó, cuando yo llegué acá en el año 2005, estaba en el Olimpia, y eso que estaba en un equipo grande, y vos le reclamabas algo a los árbitros, y era otra camada de árbitros, mucho más bravos, más exigentes, pero para mí mejores árbitros que los actuales. Y se lo he dicho a nuestro compañero de Messi, todo Federico Río. Pero me decían, a mí no me grites, y en la primera te amonestaban. Me dice, vos a mí, Curepa, me vas a respetar. Así me decían. A mis compañeros argentinos, Tablonero, Galván, Walter Rigoletto, lo mismo les pasaba. Entonces fui entendiendo de quién le podía reclamar y quiénes no. Y los muchachos, mis compañeros, fueron entendiendo y se cambió eso. O sea, uno que era de acá, de Paraguay, le protestaba, no le pasaba nada. Ahora le protestábamos a un uruguayo, un argentino, y enseguida. Pasándolo un poco a tu lado, ¿vos creés que hay una persecución por eso o no? En un principio puede ser, sí, ahora no, ¿Lo ahora sentiste? porque ya es verdad que me hice un poco la fama y ahora hay un grupito, mirá que no puedo hablar de la generalidad, hablo con muchísimos árbitros, hablo con cuarto árbitro, con los líneas, tengo una relación muy buena, hay 2 o 3 que se me quieren hacer los guapos, eso no hay duda. Está bien. Y 2 o 3, y hay una mujer también, ¿no? Porque no Sí. discriminemos. Sí. Está ¿Y bien. con la mujer cómo te referías? ¿Cómo se refieren? Me trata muy mal. ¿Eh? Me trata muy mal. Pero en serio decís, Muy mal. porque sabe que no va a tener respuesta Se de tu piensa que tengo 3 años y ella, la mamá, ¿viste? Así me mira con una cara de... ¿Cuál de ellas es? No, y hay una sola que está de La cuarta Zulma, árbitra ahora, sí. Porque No la que es estaba- Zulma. Sí, Zulma. Sí, porque la que Tiene estaba carácter fuerte, anteriormente ya no Arturo. está más- Tiene carácter fuerte, Zulma. Pero se le nota luego así cuando se Yo lo tuve, planta y- mira, sí, me mira como... sí, lo tuve en como si yo intermedia tuviera y 3 es- años y es bravo. ella fuese mi mamá y me está retando porque estoy parado arriba del ¿Y sillón. qué te, Así en esa qué cara. tono te dice Zulma? No, con la cara. Pero fuera eso no. No, fuera. Eso solamente el fútbol. Una vez terminado, terminó. Sí. Obvio. ¿Y nunca te encontraste con ella? No, con nadie, con No, ninguno. no digo me gustaría, con los con algunos sí me gustaría cruzarme. ¿Eh? Con algunos sí me Ya gustaría. volvemos. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. En Ensa Inmobiliaria tenés 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Las Lomas Santa Rosa de la Guaradí, Ruta 8. Redes sociales Ensa Inmobiliaria. Ensa Inmobiliaria contigo desde 1994. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. Saludo a Dani, un gran director técnico y mejor persona. ¿Quién es? ¿Vos sabés? Carlito. Sí, Carlos Gianni. Carlito Gianni. Un abrazo, Carlito. Está escuchando la radio Carlitos Gianni, hoy presidente de Sudamérica. Saludos. Hacemos fuerza por Sol.
Escuchaste de Carlos Gianni haciendo fuerza por Soldamérica. Y por Fernando también. Estoy medio ambiguo, tengo que hinchar por los dos. ¿Por los Salgueiro? No, por los campusanos. Ah, Soy muy amigo de mi hijo. El Fernando del Amor. Fernando del Amor. Sí, sí, Entonces, por Humberto Campuzano y hinchamos familia. por los dos. Por los Gianni y por los Claro, Campusanos, sí, exacto. señor. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas Ahí que está, vienen en mirá, paquetes mirá, individuales, cocinadas, preparadas y listo. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Gran remate en Casa Rosada este domingo en Casa Central y en las sucursales. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Entonces, vos hablas tan serio, Daniel, el tema. ¿Tanto te golpearon los árbitros o no? No. Acá estamos hablando. No, de por forma eso digo que entendida. no crea que mañana titulen Daniel Ganero quiere encontrarlo en la... ¿Se entendió? Claro. Y que puede ser. También. Lamentablemente esta globalización no puedes hacer nada que salís en todos lados. Una locura. Hablando de si tenemos que ir a Libertad, al campeón, que anticipadamente es con algunos accidentes futbolísticos, no sé si es accidente, si no está mérito a Tacuaré. ¿Consideraron accidente lo de Tacuaré? Deportivamente, no, tuvimos un mal partido y que no fue tan malo en el juego. Erramos los momentos justos, ellos nos hicieron un gol faltando nada para que termine el primer tiempo, en un contragolpe en el segundo ampliaron y nosotros erramos 2 o 3 goles, erramos los momentos justos y ellos tuvieron efectivos, y se marcó una diferencia mucho más amplia de lo que fue el juego. 2 partidos perdidos, ¿verdad? Ante Olimpia y ante Tacuaré, así es. ¿Hizo de las estadísticas, Daniel, o no? Poco. Me gusta ganar el partido que viene, entonces después se pueden ¿Ya acumular. está pensando así? Siempre pienso así. Por ahora viene Cerro, por ejemplo, cuando un Cerro, Libertad, sos campeón, juega Cerro, ¿y qué más? Tenemos que ganar a Cerro. ¿Pero qué más? ¿Qué es lo que Cerro te hizo en tu vida? Cerro, nada, si no tengo nada. Y a los muchachos, ¿qué es ese Cerro que está muerto? ¿Quién cantó eso? No, eso es una canción el otro día. El otro día fue... No, pero ese Cerro no es nada, ese Cerro que está muerto no es... yo no, eso no lo canté. Yo lo único que canté, que era un chiste interno, tengo a mi señora, a mi hijo, toda la familia de mi señora son hinchas de San Lorenzo en Argentina. Entonces le canté el que nos salta del Ciclón. Yo canté esa parte, pero era para... si algún hincha de Cerro se lo toma mal, le pido disculpas porque no era para ellos, era para un tema interno. Estábamos en un lugar, en un ámbito, pero ahora en la globalización de hoy salís en todos lados diciendo cualquier cosa. el Ciclón que vos cantaste para tu señora y tu hijo. Y para mis cuñados, que son todos hinchas de San Lorenzo. Para ellos, Era para ellos. ¿Y qué tiene que ver Ciclón? Por los colores, porque le dicen Ciclón a los Ciclón dos. a San Lorenzo, Pero yo claro. sé, señor Germán. Entonces acá titularon como pero que él cuando le se cantó a dice Cerro Porteño. Ciclón, puede que considerarse, por eso le digo Claro. aquí, y justo coincidentemente Ciclón en la Argentina. Pero bueno, Una buena aclaración. Está aclarando. Es claro. una aclaración. Y después Cerro que está... Estando en Olimpia hacía videitos con los jugadores y se lo mandaba a mi cuñado. Pero bueno, acá tuve el error de hacerlo en un lugar... ¿Sabés donde por pensé qué? que no Porque iba ahí a se salir. cantó, es para vos Cerro que está muerto, y ahí se mezclaron por las cosas. Sí, bueno, lo mezclaban a propósito. Bueno, eso ya no depende de Mira, mí. si yo soy árbitro, ¿a quién le digo que mezclaron? Te digo, ¿vos reaccionás? Si yo te digo mezclaron la cosa, ¿quién mezcló? Yo soy árbitro. Usted, señor Carnero, mezcló. No, yo no. Usted mezcló, mira. ¿Viste cómo es? La verdad, ¿Viste? yo canté el que no salta del Ciclón, nada más. No cantó Cerro que se muera, ¿cómo dice la canción? Y un minuto de silencio para Y Cerro eso que que está muerto. bailaron, Eso por los decían, jugadores, ¿no? Eso que bailaron, Roque, ¿te acuerdas? Todo así. Estamos festejando el campeonato. Barbosa. Hay que Muy bien, Barbosa. muy bien. ¿Y vos sos de eso que te adaptás al momento? Exactamente, hay que festejar. Es muy difícil conseguir lo que conseguimos y hay que disfrutarlo. Se festejó como se merecía festejar. ¿Es la primera vez que se festeja así de que estás en libertad? Sí, yo el segundo campeonato tuve COVID, no pude ni ir a la cena. Así que, y el primero fue todo muy repentino. No, lo festejamos como correspondía. Está muy bien que se festeje. A mí me parece perfecto. Yo no ¿Sabes digo por que qué? no. Hay jugadores, Arturo, o técnicos que dirigen toda una vida y nunca pueden ganar un torneo. Por H o B motivo. Y lo que está pasando en Libertad, lo que está pasando Daniel, que es ganar título, romper récord como rompió ahora, de ser uno de los mejores técnicos más ganadores en toda la historia. Eso hay que festejarlo. No, Lo que pasa es que muchas veces se Y más malinterpreta. con el plantel que tuvo este año. porque Exactamente. dejó picando el otro día cuando habló para la TV que Daniel, pensaste cuando te decían este va a ser el equipo que vas a tener para este año, para esta temporada. ¿Sí? Y viste cómo es, a todo entrenador, es decir, se van los que vencen contrato, eran 5 jugadores de una jerarquía individual muy grande, no va a haber incorporaciones. Y para el entrenador es medio complicado. Ahora, después empezás a hacer cuenta
Y lo peor de todo, que en el inicio de esto estábamos consolidando el equipo y en 15 días se nos caen 2 jugadores muy importantes como Chori y Ernesto. Ahí sí me preocupé más en el medio del torneo, porque pensé que nos iba a poder ser más difícil. Lo que sí, tuvimos la fortuna y la capacidad de los chicos que supieron resolver en muchas situaciones partidos muy difíciles, que quizá todavía no están del todo preparados y lo hicieron muy bien. Pero en contrapartida lo que dice el niño, si vos les orientás bien, el club recibe muchísimo dinero con lo que van a ascender y lo que están ascendiendo. Y a lo mejor con los que vienen de afuera, los que ya están, ya no tienen esa oportunidad de venta. Y está pasando. No, eso es una. Esa es una realidad. Una temática que tiene que tomar el club. El club es el que determina sí, eso. pero mucho tiene que ver el técnico. Sí, el técnico porque puede. Si el jugador es transferido, el jugador es bien transferido, el club recibe un beneficio económico, consecuencia de un trabajo del técnico. Totalmente. Yo no estoy diciendo que vos te hagas el autobombo, pero es la realidad. Un segundo. Te envía muchos saludos Héctor Delgado, el doctor, el cariño y agradecimiento olimpista para el profe, dice el doctor Héctor Delgado. Muchas gracias. Este dijiste vos. ¿Qué dije? Dijiste así, comandante. Yo soy el comandante. Una vez Garnero estaba reclamando algo y justo la cámara le enfocó y le dijo: ¿qué grabás? Un capo el profe Garnero. Le dijiste el camarógrafo. No me acuerdo de todo. Te repito, viene la cámara fan. junto a vos, sí. Y justo la cámara le enfoca y él dijo: ¿y vos qué grabás? Puede ser. ¿Es o no es? No sé. Bueno, hace poco, no sé si viste, Daniel, le pasó eso a Abel Ferreira en Palmeira, que le estaban grabando una conversación en el túnel y se acercó a quitarle el celular al periodista. No creo que llegue a ese punto, pero suele pasar en momentos de calentura, no te das cuenta. Sí, es bueno el celular, capaz que. Asismed te invita a completar tu esquema de vacunación, puestos gratuitos para influenza y COVID-19 en la Costa Artigas, Santa Julia y la Costa Lynch, lunes a viernes de 7 a 12 horas. Asismed, toda la vida. Después está la pregunta que nos están enviando hoy. Dice, en postnota al campeonato, dice Carlos Torreani, Mingo y Salcedo. Dijiste que estaban por sacar de Sol. Y le dije que Mingo y Salcedo, los hermanos... No, yo me enteré después de eso, no es que me enteré en el momento. ¿Te estaban por sacar de Sol? No, es que arrancamos mal, perdimos... 3 partidos. De local con General Díaz, empatamos con Rubioñudo afuera y perdimos con Capiatá. ¿Y cómo te hacen saber que te estaban por sacar? No, nosotros, bueno, en el fútbol tampoco hay que ser muy sabio. 3 fechas, técnico nuevo, extranjero, 1 punto. Había una situación. Después con el tiempo, por otro lado, me enteré de que Mingo y Sasá tuvieron que ver en eso. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima, nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Con Sol de América, los 3 primeros partidos perdimos con General Díaz de local, empatamos con Rubioñudo de visitante y perdimos con Capiatá de local. Y se hablaba de que la salida era inminente. Después me enteré que el apoyo de futbolistas, en el caso de Sasá y Mingo, que ellos vieron que buscábamos una manera de trabajar, que teníamos una manera de trabajar y bueno, nos dieron esa segunda posibilidad que la aprovechamos. Después, bueno, seguir escalando porque empezamos a ir a lugares donde había planteles de mucha mayor jerarquía y bueno, obviamente que cuando uno logra convencer a los futbolistas se convencen y son buenos futbolistas, las cosas son más sencillas. Mingo, ¿y lo viste? ¿Le dijiste vos después a Mingo y a Sasa esto que dijiste al aire? No, Mingo me mandó un mensajito. Sí, con Mingo de vez en cuando nos cruzamos ocasionalmente, tenemos una linda relación. Frases de colección. Que sea un poquito más respetuoso, porque yo jamás le falté el respeto. Pero yo creo que también deben mandar a tomar algunas decisiones así. Ya esto viene más de arriba, me parece. A mí una vez me echó un árbitro, cancha Capital, ¿la conocen bien la cancha Capital? ¿Vieron cómo es? La línea la línea del corralito y hay 30 centímetros. Vino riéndose y me dijo, ¿estás saliendo de corralito? Pisé ahí y me echó. Hoy dirige los árbitros, así que entonces viene un poquito de por ahí. Frases de colección. Tito parece que hay que buscarse enemigos a la altura del conflicto. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto. Y queda a mí lo que más me molesta, que queda como que yo reclamo, que yo insulto, porque acá es muy, te manda a la puta. No, yo no mando a la puta a nadie. Tito parece que hay que buscarse enemigos a la altura del conflicto. No es bueno nunca hacerse de enemigos
que no estén a la altura del conflicto. Fútbol a lo grande. Ahí con el archivo de Gustavito Sánchez te hace frase de colección, ese del campo, tu reacción. ¿Vos no querés que te envíe la grabación de esto? Sí, ¿cómo que no? Podés tener, Sí. Podés tener. No guardo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ahora solo anécdota con Daniel Ganero. Después tenemos Copa Libertadores, campeonatos, jugadores, esquemas, lo que quiere, los jugadores cotizados, los que se pueden ir, lo que pretende Daniel Ganero y por qué sacó tanta ventaja en el campeonato. Frases de colección. Y otra cosa, ya que el árbitro está tan cansado, tendría que bajar un poquito la panza. Yo tengo 52 años y tengo menos panza que él. Frases de colección. Mucha historia, Daniel Ganero. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. 11:50. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consultar los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. La pregunta es esta: ¿no te gusta cambiar mucho el equipo o te gusta cambiar la conformación del equipo? Y depende de la cantidad de competencia que tengamos. Si tenés un partido por semana, no me gusta mucho cambiar el equipo. Cuando se te acumulan muchos partidos, viajes, la rotación es necesaria porque a la larga te trae inconvenientes. ¿No? Un futbolista no puede jugar 3 meses jugando cada 3 días con viaje. Es muy difícil que lo sostenga y te terminan lesionando. Después pierden 3 semanas y se pierden 7 partidos. Entonces, si es una vez por semana y el equipo está bien, me gusta sostener. Y con relación a una vez, compañero, pusiste un equipo mucho mediocampista, me acuerdo. Eso era por una agenda cargada. Estaba Ramón Martínez. Sí, en su momento llegaste a jugar con 3 volantes centrales. En realidad ahora lo venías haciendo, pero Ramón Martínez, Hugo Martínez, no recuerdo quién era el tercero. El año pasado llegó a ser... No, en Copa Sudamericana. ¿Te acuerdas ante Bragantino esa serie? Jugaste 3 volantes centrales... pero más mi memoria no es tampoco sí, tan... pero entiendo que a eso apunta Arturo, porque en aquel momento estaba Ramón y no recuerdo quién era el tercero de esa característica. Hay que ver el contexto, que por qué se dio esa situación. Quizás no contaba con otros futbolistas. Hay veces que uno puede elegir y hay veces que no. Hay veces que hay lesión, hay suspensión. Pero te gusta poblar la media cancha con fuerza. Me gusta jugar, me gusta que el equipo tenga la pelota. Pero obviamente te gusta ese sector del campo. Es que para mí es donde se gesta todo, donde se recupera el balón, donde si vos lo gestás bien, es donde se termina empezando ahí para terminar bien adentro del área. Y cuando no tenés la pelota es el mejor lugar para recuperar. Yo tenía 2 jugadores que no figuraban y que vos le diste gracias a lucidez. En el buen sentido de la palabra, el jugador se sacrifica, quiere estar. Caballero cuando estaba en la Olimpia, no el Caballero de ahora. Y Campuzano, calladito, fue ganando terreno. Y estamos hablando de un jugador, yo no sé si es muy de perfil bajo Campuzano, casi no hablamos con él. Pasa que estuvo también un tiempo lesionado. Campuzano de perfil bajo, pero estuvo mucho tiempo inactivo y ahora está agarrando el ritmo de competencia y está en el nivel que puede estar. Y te voy a poner el caso de los jugadores lastimados, Hugo Martínez no está. Sí. Otro que está esperando turno. Digo, cuando vos tengas esto, ¿cuándo termina el contrato de Hugo Martínez? No tengo idea, no me acuerdo. Porque si terminan los contratos y estos jugadores que le dan la solidez, y dice Daniel Garnero que la solidez está en la media cancha, creo que la compartimos todos, el tema de la opinión, creo que hay una sobredosis de mediocampista en Libertad. Una vez un entrenador me dijo, Arturo, para ganar los partidos vos tenés que ganar el mediocampo, ahí se deciden los partidos. ¿Es cierto así? Es importante. Depende del rival, depende del... Pero por lo general, el mediocampo por lo general en el juego se gesta y se recupera en el medio de la cancha. Así es. No, pero estamos hablando de eso, de los mediocampistas que tienen Libertad. Abundan. Y lo que pasa es que hoy hay chicos que hace un año no los tenías en cuenta y hoy son chicos que pueden pelear tranquilamente en los lugares. Ni hablar Diego Gómez, que hoy termina siendo un jugador muy importante en el equipo. Rubén Lescano. Son chicos que está apareciendo Cristian Martínez, son chicos que tienen que tener su tiempo todavía. Este segundo semestre con la Copa Paraguay, yo creo que ahí puede colaborar mucho con la participación para que ellos se vayan dando cuenta de lo que es jugar en primera división. Daniel, sobre el tema de los volantes justamente y este esquema que estás utilizando en Libertad,
Porque recuerdo en Olimpia no jugabas así, era más con 2 puntas, 4 volantes. En Guaraní lo mismo, a veces un media punta, un delantero. ¿Te adaptaste a esa situación por las características de los jugadores en Libertad o porque en realidad esa fue tu idea matriz siempre y en los anteriores clubes no tenías esa posibilidad de jugar así como ahora? Yo creo que tiene mucho que ver la característica de los futbolistas. Nosotros cuando estábamos en Olimpia y jugábamos con Roque de punta y Néstor tirándose atrás, marcaba una diferencia muy grande. Cuando vinimos a Libertad, cuando lo pudo hacer Julito, lo hizo muy bien. Después cuando se va Julio, ahí sí nos quedamos sin eso. No teníamos un jugador de esas características, como sí lo tuvimos también en Olimpia con Néstor. Y ahí buscamos otra alternativa. Teníamos mucha gente en el medio que lo estaba haciendo cada vez mejor, ganábamos un poco más el medio, entonces buscamos otra alternativa y terminamos agarrándole la mano también de esa manera. ¿Tiene el mejor mediocampo Libertad? Sí. Y tiene sí, que marca mucha mejor diferencia. arquero del fútbol paraguayo. También hay que decirlo, porque nadie se acuerda del arco. Y tiene al goleador también. El único que se acuerda del arquero enumerando soy yo. virtudes. Tiene que ser el único que se acuerda así. del arquero soy yo. Ocurre que Estaba que se quedaba, que se iba, que se quedaba, que seguía. Pero qué tranquilidad te da tener un arquero de la jerarquía, del perfil de Martín Silva, un capitán por donde se lo vea. Yo siempre digo, en modo de risa, cuando hablan así con mucha gente del fútbol, cuando te dicen, ¿qué necesitas para ser un equipo campeón? Tenés que tener un buen arquero y un goleador. Con esas dos cosas... Y recién dijiste en medio campo. Con eso, pero yo, para salir un equipo campeón, tenés que tener el arquero y el goleador. Se comienza desde el arco como siempre. Eso es elemental. Eso es elemental. Muy importante. Lo que estoy diciendo, yo no digo... Vos parece que crees que nosotros somos... No. El único que respalda al arquero. Hablamos de Olveira, hablamos de Jan. Y nadie deja... El Pope y Muñoz también. El Pope Muñoz. Martín Nadie Silva. deja de decirlo de Martín Silva. Pero no vamos a decir que Olveira y Jan son buenos arqueros. Sí, sin duda. Claro que sí. ¿Cómo no? Claro que son. ¿Y sí? Pero él es padrino de Martín Silva y quiere que solamente Martín Silva es. No. Yo siempre marqué que a mí me gusta Martín el perfil. también es un muchacho con un perfil muy bajo. Exacto. Y él aparece y responde en Eso es los lo que yo momentos siempre necesarios. marco, Dani, que a mí, o sea, mi gusto personal es el perfil de los arqueros como Martín Silva, Pope Muñoz, Olveira. O sea, que atajan, se ubican bien, no hace falta volar, no hace falta gesticular, no hace falta hacer cosas, ademanes que no dan el caso. Después hay otros perfiles que a la gente le puede gustar o no, pero bueno, en mí personalmente, para mí, el perfil que tiene Martín, Olveira y el Popi son muy similares los tres. Y para mí son los tres más destacados de nuestro fútbol. Para vos ya no cuenta. Es muy buen arquero, pero tiene cosas que a mí... Pero está bien, es provocativo, ya está. Era una vez chico Archie que Arce le dijo, no sé en qué idioma quiere que le hable. ¿Acaso ya lo dijo públicamente Arce? En el caso del arquero. ¿Y vos qué tipo de arquero querés? Ataje. ¿Ese es como querés? El que ataja. ¿Entendiste? Para vos, el que ataja. Para vos, Germán. Por eso digo, es mi gusto. Está bien, Germán. Decidí bienestar y certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Caja Mutual, la mejor opción de depositar nuestro dinero de manera segura, cualquiera sea tu profesión, desde 140.000 guaraníes. Soluciones financieras como créditos y tarjetas de créditos. Llámanos al 418-4000. Caja Mutual. 11:57. ¿Sabes cómo se sabe si una marca de vehículo es realmente buena? Cuando los usuarios la vuelven a elegir. Es lo que pasa con Mitsubishi. Acércate y descubrí los modelos más emblemáticos. Mitsubishi, vehículos para la gente que tiene una misión clara en su vida: avanzar siempre. Enseguida con NPI. Construimos el sueño de mamá y papá de Farmacias Catedral. Sorteamos 100 millones en efectivo por 30.000 guaraníes de compra. Generás cupones electrónicos. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Visita Daniel Garnero, el múltiple campeón con el fútbol paraguayo. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Se llevó toda la copa con Olimpia. ¿Cuántas copas? 4, ¿no? 4 Olimpia. Para terminar con los arqueros, hoy tienen que participar también en el juego, no solo atajar. Exactamente. Justo Hoy eso cambió, yo te quería hoy preguntar. cambió Un segundo, todos los arqueros tienen que salir jugando. Todos no, pero hoy el arquero tiene que participar del Tiene juego. que tener ese recurso incorporado. ¿Vos sabés cuántos goles te hacen por querer salir jugando? ¿Cuánto? Y hacen. Sí, a veces pasa. Vamos a poner allá, vamos a la estadística. ¿Cuánto lo hicieron a nosotros? Yo no digo a vos. ¿Cuánto hicimos nosotros por salir jugando?
Bueno, tenés razón. Pásate ya a Salud Protegida y tenés beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. 11:59. Vuelve la fiesta de descuento más grande del país. Desde el viernes 2 al domingo 4 de junio, la oportunidad de tener los precios más bajos y exclusivos. Te esperamos en el Salón de Ventas Boyani Músicos del Chaco. Tupi, la gente sabe. Mega descuentos de Punto Farma hoy y mañana viernes, hasta 60% de descuento en productos seleccionados. 6 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Itaú. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La pregunta, compañero, con Daniel Garnero, hoy tienes menos de lo que tenía 2 para 3 para cada puesto. Tenías. ¿El año pasado? Sí. Sí, el año pasado habíamos armado como para tener 2 por puesto, y este año, sin contar a los chicos, que después los chicos fueron ganando su lugar, teníamos un cachito menos. Iván Piri es un ejemplo de voluntad, dedicación. Iván Piri, Lucho Cardoso, son gente que en su perfil bajo siempre responden, siempre están listos. Y que el que ahora se lastimó bailando es Cardoso, ¿vio? ¿Quién? Hay un jugador que estuve leyendo, que en el festejo sintió algo. ¿Quién es? ¿O es Joda? No, es Joda. Ah, es Joda. Ah, perdón, gracias. Se toma nomás de la cintura porque es por lo que se agacha a bailar, pero eso de forma... No, pero broma. lo que está en el comentario es broma. Es broma. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH y laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. 12-1. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. ¿Cómo están, Ernesto, Diego? ¿Cómo te va, señor? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Ernesto? ¿Qué tal, Arturo? Un saludo a la mesa, un saludo al multicampeón. Nos acompaña Daniel Garnero, estamos con los compañeros en NPI y saludo a Eva Cantero y estamos en directo con Daniel Garnero. Ocurre que como entraron al mediodía estábamos contando anécdotas, una de ellas es actitud, comportamiento, desenvolvimiento, Garnero, arbitraje, ¿verdad? Sí, algunas situaciones que tuvo con algunos árbitros. ¿Verdad? Sí. Pero no pasa de la anécdota. Yo le digo para los compañeros para no reiterar porque están Claro. entrando. Otro tema abordado es el mediocampo. Sí, la diferencia que marca Libertad en el mediocampo. En el mediocampo los temas abordados. Dijo Germán Cafa, tu socio del alma, Ernesto Rosato. Un abrazo para mi arquero. Grande, Ernesto. Si quieres tomar café, después tomen Después tomamos un cafecito. Exactamente. Dice, todo comienza con el arco. Y dice Daniel Garnero, arco, arquero y goleador, dijiste. ¿Cómo goleador? Claro, la Un columna goleador, vertebral. dijo. Ah, sí. Teniendo Arquero, un gran para ser arquero y un campeón, goleador. arquero y necesitamos un goleador. Se da el caso de Tacuara Cardoso, por ejemplo, si es que vamos a graficar. Eso estamos hablando entre otros puntos con Daniel Garnero. Digo, si ustedes quieren hacer la pregunta, con mucho gusto. Sí, le consulto, disculpame, Sí, Ernesto, sí. le consulto a Dani cómo está la reserva, las inferiores de Libertad. Ahora sí, ¿cómo te va, Dani? Te saluda Diego, un placer que estés ahí con los muchachos en la mesa de fútbol a lo grande. Muchas gracias. Técnico campeón del fútbol paraguayo. Dani, te consulto, ¿cómo están las inferiores de Libertad pensando a futuro? La cantera repollera más que nada. Está bien, se está haciendo un trabajo de hace un tiempo muy ordenado, muy organizado, muy meticuloso. Se le está dando una importancia a un grupo selectivo de inferiores para que estén entrenando más cerca del plantel profesional. Se está tratando a los chicos como profesionales y bueno, ese intercambio diario hace que los chicos participen, que se vayan entendiendo lo que uno busca, y por eso después cuando les toca participar se sienten mucho más seguros, más cómodos y pueden rendir más acorde a su nivel. Ernesto. Yo le quería preguntar a Dani, bueno, qué lástima que nunca jugó en Boca, ¿no? Pero bueno, yo lo sigo hace muchos años con la camiseta del rojo, cuando brillaba ahí en ese tremendo enganche que tenía con el equipo. Pero digo, Dani, ¿qué técnico te marcó más de los que tuviste y qué sacaste de cada uno? ¿O es un mix? Porque vos dirigís de una manera realmente que los equipos tuyos juegan muy bien al fútbol. La verdad que tuve la suerte de tener muy buenos entrenadores, pero después cuando haces un análisis sacás muchas cosas muy buenas de los entrenadores buenos que tuviste
y sacás cosas de lo que no te gustó nada. Entonces tratas de evitar eso, ¿no? Yo, para nombrarte a dos, tuve la suerte y la posibilidad de tener al Flaco Menotti y a Miguel Brindisi, que fueron dos de los entrenadores que más me marcaron, que con cual más me identifico su forma de ver el fútbol, de jugarlos, de sentirlos. Tuve la suerte con Miguel de ese gran equipo que logramos tener en los 90, que quede totalmente identificado con el club, no solo porque lo que logramos, sino cómo lo logramos, y eso te llena de orgullo. Tuve esa gran posibilidad. Y al Flaco Menotti, una línea de conducta y de juego que te hace ver el fútbol de otra manera, y siempre que tengo la posibilidad le digo que lo entendí, lo interpreté mucho más después de haberlo tenido que durante. En eso fui muy poco inteligente. Ernesto, digo, ¿y qué se te representa Menotti cuando decís lo entendí después? Porque muchas cosas que él te quiere hacer ver, quizá como jugador no le das la importancia. Por eso trato de ahora hablarle a futbolistas y llegarle un poco más de lo que quizá me llegaban amigos, o yo no le daba la importancia a comentarios que tenía que tener. Entonces trato de tener un acercamiento más al futbolista para que entienda que lo que uno le comenta lo va a ayudar desde lo individual, y obviamente que eso va a hacer que lo colectivo esté mejor. ¿Y sos el que repite las cosas? Decir, este jugador parece que no me entiende, cuando le hablo una vez, le vuelvo a hablar. Sí, no, en ese sentido no tengo problema, al contrario. Me gusta que el que me diga que no entiendo, lo explicamos de nuevo. El problema es cuando te dicen que lo entienden y no lo entienden. Ahí es un poco más problemático. ¿Eso pasa en Libertad? Sí, pasa en todos lados, ¿no? Yo veo que acá el futbolista es un poco más sumiso, más callado, le da hasta temor contradecir o decir no entendí, y eso no es bueno. Por eso el estar un poco más cerca te percibís si te entendió o no te entendió. Y el perfil de juego es de la personalidad que tiene Libertad, ¿qué es para vos? Mirá que Barbosa manda en el fondo, Para mí hoy Libertad ganó una personalidad de juego importantísimo, y no solo con jugadores de mucha personalidad. Yo hoy lo veo en el juego con una personalidad muy grande a Dieguito Gómez, que no deja de ser un joven y no tiene un carácter que impone personalidad. Él con el juego tiene una personalidad que ayuda mucho al equipo, le va a hacer muy bien a él y va a generar que tenga una carrera espectacular. Con la pelota quieta ya te diste cuenta de lo que él era. Sí. No, y todavía él no pide permiso. Él todavía no se da cuenta de la pegada que tiene. Él todavía no la aprovecha de la manera que la puede aprovechar ese chico. Cuando pula un poquito mejor su golpe, va a ser ¿Y donde él se siente cómodo, o donde vos querés que se sienta cómodo para tu funcionamiento? ¿Dónde es? Creo que coincidimos. Él donde está ahora es donde más cómodo se siente. Ahí no comenzó. Por eso. Pero él ahora le gusta ese lugar, coincidimos en eso, se siente cómodo y lo hace muy bien. ¿La zancada qué es para vos en el fútbol, la corrida? Él particularmente tiene una potencia física increíble. A título personal, y perdón por los años que uno lleva en fútbol, y saben los compañeros, a mí me resultó gratamente el partido en Cancha de Sol fue. Sí. Hay una que va al cierre de Daniela en la media cancha. Se come dos jugadores, en el buen sentido de la palabra, futbolísticamente estoy hablando, y sale. Ese perfil del jugador hay poco en Paraguay. Sí, él vino ubicado y aprovechando esos cambios de ritmo, es un jugador que encima después tiene mucha claridad de pase, tiene mucha asistencia y tiene una pegada que todavía no la utiliza. Pero no pide permiso para pegarle al arco y tampoco o recibe las indicaciones tuyas. No, él hace lo que cree. Yo creo que todavía lo puede hacer mejor. Porque en un jugador con tantos jugadores de experiencia adentro, que un chico de 20 años, cuando debutó creo que tenía 18, comienza a asumir ese rol, a ser porque tiene el respaldo del técnico. O si no, yo jugador te digo, espera un ratito, no te extralimites, le puedo decir, o a lo mejor sin decirlo, un compañero así se puede transmitir. Nosotros tratamos de que los futbolistas se sientan lo más cómodo posible y que cada uno pueda dar lo máximo de sí. Hay jugadores y hay lugares en el campo que son mucho más determinantes. Un jugador como Diego, estando bien, el equipo va a generar situaciones de gol sin ningún tipo de... Si viene la oferta y te dicen, Daniel Garnero, ¿vos tenés injerencia para decir que se quede o decir, bueno, que se vaya? No, a mí particularmente como entrenador me gustaría proyectar el semestre que viene con... Se te va a ir antes, probablemente. ¿Por qué?
¿Cómo por qué? Puede que no. ¿Y si es así? Si es así, será así. Pero no, pero yo digo no. con el a cómo va. Porque ahora es muy común que vayan jóvenes a ser transferidos. Y tiene otro precio. Y después cuando va consolidándose tiene otro precio. Y están los jugadores que dicen, este puede ser. ¿Vos vas a evitar que se vaya ahora? No. Yo jamás le voy a evitar a un futbolista que interrumpir su carrera. Pero yo considero que a los chicos les viene bien consolidarse hoy que Enzo le estén hablando de Europa. Enzo tiene que ganarse un lugar en el equipo. Enzo González. Entonces esa tiene que ser la prioridad de Enzo. Ganarse el lugar. Tiene competencia muy exigente con sus compañeros. Tiene compañeros de mucha jerarquía individual. Entonces tiene que ganarse ese lugar, después ir proyectando otras cosas. ¿Y si vos te pones la función del dirigente, cómo evitar para que se vaya? Yo soy entrenador. Pero se te va a decir, se te va a comunicar a vos, no se te va a preguntar. Exactamente. Está bien, el día que me comuniquen buscaré otra alternativa. Pero es así el fútbol. Así es. Germán Campos. Hoy no, ¿qué tal, Daniel? Porque queremos hablar con usted. Toma un besito. Hay una oferta de Enzo González, hay una oferta. Te van a decir, acá está el papel, y esta es la oferta y a lo mejor te muestran, ¿y qué hace? Le voy a decir lo mismo. Pienso que deportivamente le conviene quedarse. ¿Qué le falta a Diego, por ejemplo, para hacer más? No, yo estoy proyectando salir campeón el año que viene. Ojalá tengamos chance. El segundo y necesito jugadores de esa característica. Y ojalá tengamos torneo internacional. ¿Vos crees, Daniel Garnero, gracias por acompañarnos, que un club en el fútbol paraguayo puede rechazar 7, 8 millones de dólares por un jugador? Sí. ¿Cómo? Acá no. Sí. ¿No? Sí. Que va a ser juego. ¿Vos crees que se puede rechazar? Y en su momento, mirándolo en sí, que se retrasó 6 meses, hasta ahí creo que se puede... Yo creo que Libertad sí puede rechazar. Es el único club que puede darse ese gusto. Dependiendo de la institución. Sí. 8 millones. Y es el objetivo. Porque muchas veces se puede dar eso y a los 6, 7 meses el chico va, viene, deambula, después con todo respeto va a jugar la segunda del fútbol mexicano o va... Pero ese problema es que le compran, no es problema del chico. Pero es un todo. Y más, Arturo, y más si el dirigente va y le consulta al entrenador, en este caso Daniel Garnero, y le dice, mira, está en tus planes, y dice, no, para mí es importante, lo van a escuchar y van a frenar una operación. Para mí sí, Libertad es el único club que lo puede hacer. No me ve. Vitore. Perdón. Ya volvemos. Perdón. Estamos con el programa, con NPI, perdón. Queríamos hablar con Ditore. A ver si te dice, con el presidente de Libertad, viene una oferta para Diego Gómez, porque Diego Gómez se va. Sí, hasta ayer se hablaba de Brighton como una posibilidad. Brighton, equipo del fútbol brasileño, que hay 5 clubes bien interesados en... Daniel viene a disfrutar acá y nos estamos poniendo nerviosos con esta noticia. Pero él sabe cómo jugó. Se está enterando ahora. Arturo, pero si la oferta es buena, yo creo que Libertad no se puede... Acaba de decir Daniel Garnero que todo tiene su momento. Claro. Entonces, respetándole al técnico para no virar, vamos a ir a lo mismo. Estamos diciendo que, y repetimos lo mismo, Anciso se trabó, como recuerda Víctor Villalba, y Anciso es la joya, la maravilla. Primero se frenó y después fue transferido en 13 millones de dólares. ¿Sabían cuánto fue transferido? No, el número exacto no. Pero aproximadamente 13 millones de dólares. Récord. ¿Sabía, Daniel? Muy bien. Récord. Muy bien vendido. Récord. Y Sebastián Ferreira, 5. Sí, en su momento a Estados Unidos. 5. Un poquito más. Más fue, veo. Parece. Más incluso. Dice el niño Jorge, Ernesto Diego, que Libertad administrativamente no está apurado en transferir. Sí. Eso es lo que dice. O si no, después se va a otro club y vuelve. Un día se frenó la transferencia de Iván Franco. Y no lo dejaron ir. Que no se repita la historia. Y él se quedó. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Si bien muchas veces un futbolista también es un todo, el entorno. Bueno, Diego Néstor, compañero de ustedes, estamos hablando de Diego Gómez. Sí, un futuro excelente, un gran jugador de fútbol. Evidentemente está jugando en el medio campo de Libertad, le rinde a Dani, es un jugador todoterreno y no tocó techo. Tiene mucho por crecer aún Diego Gómez, por lo menos lo que yo veo. Néstor, si a vos te dicen bien 8 millones, ¿lo deja ir?
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Niño, creo que no. A ver. Solo Niño, ¿no me escuchaste lo que yo dije? No, solo Niño. Está bien. Lo que pasa es que, perdón, Germán, lo que pasa es que tiene razón. Una vez, hace un par de años, le preguntaron también a Dani sobre algún jugador y él dijo una frase: primero que triunfe acá y después que se vaya. Porque si no se va inmaduro. Por eso decía, estoy de acuerdo con lo que dijo Germán y lo que dice Niño, y que de pronto si no se desarrolla, si no está consolidado acá, desde la cabeza más que nada, va a ir y va a volver. Entonces no va a ser transferido. Ustedes no querés. Olvídense, no va a ser transferido antes. Se va a ir antes. No va a resistir Daniel Garnero. Puede ser. 4 clubes ya están. Hay incluso uno de Turquía. Galatasaray. Es difícil, no es que uno quiera decir que se va a desmembrar el equipo, pero es la oportunidad del jugador. ¿Y si Libertad clasifica la Copa a octavo de final y tiene chance de pelear la Copa? ¿Vos decís que lo van a vender? Le venden. ¿Cuánto tenés para perder? No sé. No tengo nada, estoy seco. Y bueno, entonces no. Estamos hablando de hoy, creo que es el mejor jugador del fútbol paraguayo. ¿O hay otro? Yo creo que es el mejor. Si no el mejor, está ahí. Está ahí, Ernesto Diego, ¿verdad? Sí, en supuesto sí. Bueno, y después tenés la recuperación de Hugo Martínez. Hablando de Huguito Martínez, Daniel. Una lástima que le haya tocado volver a pasar por esto. Había arrancado muy bien, estaba volviendo a tener su nivel. Y bueno, pero son cosas del fútbol. Ojalá que pase pronto este mal momento y que vuelva como todos creemos que va a volver, porque es un chico que es muy, muy profesional, hace todo lo que tiene que hacer, y le va a cambiar esa mala fortuna, porque esas lesiones son fortuitas. Lesionarte solo te hace muy mal a la cabeza, y ojalá que él vuelva sin ese tipo de trabas, de inconvenientes, para que vuelva a tener el nivel que tuvo siempre. ¿Y a vos te gusta el jugador de ese recorrido tipo Hugo Martínez? Me encanta. Difícil de pararlo cuando ya está llevado por el ímpetu del juego. Él en esa posición sacaba mucha ventaja, gira muy bien, es muy claro también, asiste muy bien. Yo me acuerdo muchos goles de Julito Enciso, el 80% fueron asistencia de Hugo. Hugo en esa posición es un jugador muy importante, y él también jugaba un poquito más atrás, le fue agarrando el gustito y se siente muy importante también ahí. Ernesto, Diego, lo vieron jugar a Enzo González, ¿verdad? Sí. Y estamos hablando de Enzo González también. A ver, vamos a la cara nueva de Libertad con Daniel Garnero. Atrás son los experimentados. Sí, y consolidó más en este torneo Néstor Jiménez, por ejemplo, que había jugado en Tacuarembó el año pasado y ahora vino y hasta de central te rindió bien en un momento. En el medio campo, o sobra Paité, se dice, sobra todo en Libertad. Sobra mediocampista en Libertad. Ahí pasó lo mismo con Lucas Sanabria, lo mismo, estuvo en Tacuarembó. ¿Cómo sobra? Sin Ernesto y sin Huguito no sobra mucho. Daniel Garnero, sobra. Pero igual sin ellos encontraste... Pero encontraste todo. Pero yo no le parece que Daniel Garnero cree sobra que... es una palabra sobra exagerada. Significa... bueno, pero vamos a ponerle... Hay cantidad, quiere decir. Que hay en cantidad de volantes. Daniel Garnero tiene mejor mediocampista. No es una falsa modestia que pueda decir Daniel Garnero, pero yo lo hice así, yo lo hice así. Hay que darle el crédito al jugador. Y se pobló de un mediocampo excepcional. Excepcional el mediocampo de Libertad. Muchas variantes. Vos estás acá, nosotros estamos acá. Vemos ahí, Daniel, el desenvolvimiento que tienen y el recorrido marca una diferencia. Tu injerencia futbolística con ellos y el aprendizaje de ellos, esa es Libertad de mediocampo. Sí, que estamos bien, pero no nos sobra mucho. Eso es lo que voy. Yo voy a que nosotros, sin Ernesto y sin Huguito, quedamos medio justitos. El nivel de Diego, el nivel de Luca, el nivel de Campu, que realmente se consolidaron, no estaban en este nivel antes de este torneo. Entonces uno cuando proyecta, Campu venía sin competir mucho, Luca venía de Tacuarí, Diego venía creciendo, el sudamericano lo mató a Diego, le rompió la cabeza, no tuvo descanso, le costó muchísimo el volver a su nivel, no nos sobraba nada. Y esa gente... Me expreso mal, cuando tengas todo, sobra en Libertad. No, vamos a estar bien. No se puede con Daniel. Vos estás entendiendo, Honesto, Diego, ¿verdad? Sí. Para mí la palabra justa es la que dijo Germán. Tiene variante, no le sobra, pero tiene variante. Puede ocupar Gracias, esos Ernesto. lugares.
¿Cómo no entendemos Hay nosotros? un romance entre Néstor Rosato y Germán Capa. De Cambuno, yo bésense, beso, beso, beso. Vamos arriba, describiendo los jugadores de Libertad. ¿Qué joven no me falta? Y arriba hoy Enzo González, es la gran aparición de ese torneo. Iba a ser un golazo desde la media cancha, la pelota en el travesaño. ¿Contra quién fue? Y ante Olimpia, más o menos 30 metros le pegó el travesaño. Sí. Era un golazo realmente. Ese era el gol. ¿Y quién es? Explícanos quién es Enzo González, Daniel Garnero. Y Enzo tiene un desequilibrio individual importantísimo. Es uno de los jugadores que vos ves cuando está mano a mano, lo ves distinto. Es potrero puro, ¿no, Dani? Es potrero puro. Tiene mucho gol. Es un chico que piensa constantemente en el arco. Es un gran proyecto de futbolista. Y cuando vos le pones en primera, hay una previa charla cara a cara, o vos lo vas conociendo, subiendo. Ahí te preguntaba Diego el tema de la formativa. Quiere decir que están esperando turno en Libertad ahora. Sí, están entusiasmados por todo esto que se da. Es un club que constantemente incorporaba, ahora no incorpora. Están teniendo posibilidades chicos que estaban entrando con ellos hace 3 meses. Entonces hay un entusiasmo que eso ayuda un montón también. Bueno, pero ahí eso habla muy bien de vos, Dani, y tu cuerpo técnico. Porque Libertad, y quizá ustedes estaban acostumbrados a que cada mercado, 5, 6 refuerzos, hasta que llegó un momento y dijo, no, esto es lo que tenemos, arreglemos. Vinieron algunos que estaban a préstamo. ¿Y cómo fue el resultado? Campeón, con 4 fechas antes, a punto de clasificar a la segunda fase de Copa Libertadores, con muchos juveniles de la casa. Entonces, eso habla muy bien de ustedes. Eso es reconfortante también. Hay una buena armonía en la estructura del club y lo que coincidimos de nuestra idea de juego. ¿Y sabes lo que se ve? Perdón. Diego, disculpame, Germán, porque así fue todo el marca. Estamos cerrando esta parte con ustedes, ¿sí? Sí, señor. Sí. Si quieren despedirse de Daniel Garnero, con gusto, Ernesto y Diego. Por supuesto, un abrazo grande para Dani, y todo lo que le pasa se lo merece. Un abrazo, Daniel. Muchísimas gracias. Gracias. Contacto con NPI, con los compañeros. Vamos a mirar la pausa y después estamos con la formativa, con lo que es Libertad. Vos que tenés mejor memoria porque sos millennial. Comenzamos. Estos son millennials, ¿no sabes lo que es? No sé lo que es millennial. Esos son, todo tiene todo su cosa y su mente, su calculadora acá. Dale a los jóvenes de Libertad. Los que aparecieron en este torneo. De allá, el central, que no lo pone más, que son 9 hermanos, 8 hermanos, que hablamos con la mamá, el papá. El central, Gilberto Flores. ¿Por qué no lo pones más, Daniel? ¿Y por qué están jugando otros? Viene jugando en reserva siempre. Sí, pero por eso digo, está esperando turno el chico. Seguimos. Sí. Todos están esperando. Seguimos. Después. Y después, hoy los que todavía no se ganaron 100% el lugar, Rubén Lescano, pero las veces que entró cumplió. Lo hiciste debutar este año a Cristian Martínez, otro volante central. Después, hoy por ejemplo, no tiene tanta chance. En un momento te ayudó mucho Adrián Alcaraz, Marcelo Fernández, otro caso. Después alguno más que me olvide. Y los arqueros, empezó jugando Rodrigo Morínigo y después obviamente Martín Silva. Rodrigo Vera, actual en el 9, que perfila como gran proyecto. Rodrigo Vera, ¿quién es? ¿De Libertad? Sí. ¿Vos lo viste jugar? No, todavía no. Técnicamente goleador, ya está en el plantel de primera. Sí. ¿Y cuándo va a jugar Rodrigo Vera? En algún momento. Acá tenés mirando. ¿De qué juega de 9? Y difícil lo tenía Tacuara. No, pero Tacuara ya en un momento dado va a tener que... Tacuara, si Tacuara está en su mejor momento, Arturo. ¿Te acuerdas de su mejor momento? Daniel, en estos casos... Está en Formol, tiene 40 años, parece un pibe de 20. Ceder, por ejemplo, el juvenil, como lo hizo Libertad a otras instituciones. Sí, hay momentos que sí. Por ejemplo, el caso de Gustavo Aguilar ahora, de Lucas y Marcelo el semestre pasado, eran lugares donde nosotros teníamos mucha gente y es mejor que el futbolista y que lo entienda y que vaya, que compita, que gane experiencia y que vuelva. El caso más puntual es el de Lucas, que le sirvió un montón, y hoy Gustavo Gustavo quizás estaría esperando y ahora está compitiendo, haciendo goles, está muy bien en su equipo. Hay momentos y momentos que es mejor que el futbolista. El doctor Capello dice que vuelva Daniel a Olimpia. ¿Volverías a Olimpia? Nos pregunta que vuelva. ¿Olimpista el doctor Capello? Sí, mi y mío también. Y que te pone toda la copa de la Olimpia. A mí me hace eso. Leen por ahí, lee ahí cómo está tu vista. Olimpia, tricampeón, y me quiere que lea. El doctor Capello quiere que vuelva. ¿Volverías a Olimpia alguna vez? Y la verdad que en este momento no pienso. ¿Tu contrato con Libertad cuándo es? Hasta diciembre del año que viene. ¿Por qué tanto tiempo?
preguntarle a los dirigentes. ¿Vos crees que los técnicos es mejor que sean contratos largos? A mí me da mucha más seguridad y tranquilidad tener un contrato más largo. Cuando le ofrecieron a Cáceres más, dijo Cáceres, Julio, dijo 1 año y medio está bien, no hagamos más. Le dijo al propio Daniel Rodríguez Luqueño lo que le va a tomar tiempo. Un segundo. Te quiero hacer una pequeña aclaración, hacer una pequeña declaración, porque sinceramente me sorprendió algunos insultos que recibí. Y quiero hacer como nunca hablé de mi salida de Olimpia, nunca preguntan, se habla mucho, se dicen muchas estupideces. Yo estuve en un club que estuve casi 3 años, me echaron, con todo el derecho de la comisión de echarme. Bueno, tenía que arreglar la deuda, me debían más de 7 meses, me debían el tricampeonato, el tetra, el premio. Si yo me ponía exigente, iba a ser una complicación muy grande para el club. Traté de ser lo más dócil posible. Hice lo que no hubiese hecho con ningún club, le di 27 meses de plazo. Al cuarto me llamaban cada 15 días, no deposites, no depositaba. Ahora sí, nunca hice nada. Al cuarto se cayó, hace 6 meses que no cobro y me hablan de traición, hijo de puta. Nunca hice nada para complicarle la situación al club, nunca, hasta hoy. Porque sinceramente hay gente que no entiende o se deja consumir por las redes sociales, y yo lo único que le puedo dar al club es tiempo. Se lo di, pero sinceramente me molestó mucho, me agredieron, y no, yo creo no ser merecedor de esa agresión. Di lo máximo, me salió bien, me salió mal, cada uno juzgará desde lo deportivo, jamás como quise complicar a la institución para nada, hasta hoy. Muchas gracias. ¿Vos querés recordar esto, Daniel? No, pero no hay problema. Te deben. Es una realidad. Es más, ¿querés que aumente? Después de todo eso, volví a hacer un arreglo con el club para darle tiempo. Bueno, hace 6 meses que me adeudan ese arreglo, que es por la última vez que ya van 3 años. Pero vos no tenés ganas, vos no querés. Y a mí me molesta que realmente haya gente que... A mí me molesta, en realidad me molesta más la gente del día a día. Yo cuando voy a un supermercado y me dice, ¿por qué te fuiste de Olimpia? ¿Cómo me fui? Me echaron de Olimpia, yo no me fui. A mí un día vino el presidente y me dijo, hasta acá llegamos, bueno. La gente cree que yo me fui y me fui a Libertad, los traicioné. Que buscan del lado de la traición, como si yo hubiese ido, me fui de... cuando Brunote te dijo. Claro. Pero te llamó para decirte hasta aquí llegamos. Claro. Perdimos con Guaireña el sábado, el domingo me citó al edificio de él. Listo. Bueno, me di vuelta y me fui a mi casa, hablé con mis colaboradores, tuvimos que hacer la deuda. La deuda supuestamente en 6 meses, 1 año, 27 meses le di. Me llamaban, al segundo mes ya me llamaban para que no depositaba. Y ahora salió en todo lado como que Garnero inhibió yo no inhibí a nadie. Hasta ahora. ¿Hace cuánto que te debo, Olimpia? 3 años. En los 3 años no me pagaron nada. ¿Y no te llamaron por teléfono? Nadie. ¿Cómo no te van a llamar Daniel Garnero? Nadie. Entonces vos decís, ¿querés que vaya a ir al Olimpia? Eso es un error de la dirigencia del Olimpia. Por lo menos la delicadeza de decirte, ¿sabés, Daniel, que no tenemos? Huerecoy, no hay manera. Y vos que si te dicen eso le decís, sigo operando. No, bueno, ahora no. Ahora, ya que está, aprovecho, le voy a decir al presidente, a la gente que conduce el club, que voy a tener una charla inminente porque voy a meter en todo en FIFA, porque ya aguanté. ¿Va a demandar vía FIFA? Ahora sí. Ya van 6 meses del segundo arreglo que me están incumpliendo. Así que seguramente hay... Capaz que me manden un mensaje. Pero te hago una pregunta, ¿te duele hacerlo? Sí, mucho, no me gusta. No es para congraciarme con vos, es para demostrar tu gesto y que esto llegue a oídos del Olimpia. No me Sencillo gusta. El tema, vos agotaste instancia por las buenas. Así te estás pensando. Esto es nuevo. Daniel Garnero prepara demanda Olimpia vía FIFA. ¿Te dijeron, te asesoraron que los hagas o ya sos vos a título personal el que dijiste a tus asesores qué hago? No, me cansé, la verdad me cansé. Hice todo lo que pude, traté de colaborar de la manera que pude y ya te digo, la reacción también, traidor. ¿Pero eso es quién te dijo? La cancha. La gente en la calle. Pero ¿cómo va a confundir la cancha? Los hinchas... La cancha es la cancha.
Daniel. Pero vos era sos público. vos sos gente vos, del vos sos vos, vos sos vos, vos sos vos. Al hincha, es hincha. Sí. Ese no va a sacar. O sea, como hombre de fútbol sabes mucho más que yo, sabes que el máquina entra en un campo. Eso no va a sacar. Te mandan a la mierda hoy, mañana. El mismo que te aplaudió hoy, mañana te manda a la mierda. Ese es el hincha. Ese es el hincha. Hay otros hinchas también. Hay algunos así, hay otros de otra Pasa que manera. no es lo mismo el hincha que está, por ejemplo, en la barra, en la popular, que ese es difícil. Pero ahora el el que hincha te no putea puede- que está ahí en la no, gradería, acá se muchas veces sepa- puede ser mandado por alguien. Andá No. a decirle tal cosa. Pasa eso, Arturo. Yo no estoy diciendo que no. Daniel Garnero lo que está disconforme con la dirigencia del Olimpia. O mezclate los dos cosas. Mezclate lo que te dice. Es un todo. La verdad que hay un todo. Y yo, desde lo legal, hice todo lo posible para colaborar con el club, dándole tiempo. Y te hago una pregunta, Daniel Garnero. ¿Ya enviaste la demanda No. a la FIFA? No. ¿Le das tiempo hasta cuándo? A que alguien me llame. Ahora, escuchando la radio, si alguien te llama, sí, pero si ya te ignoraron, te pueden volver a ignorar. Y si alguien te llama, tiene que cumplir. Porque alguien te puede decir, Daniel Garnero, no demandes, y vos ya vas a decir, esta historia ya la sé, ya la conozco de memoria. 3 años ya pasaron. 3 años pasaron. Cambia tu auto por un cero. Comes y Paro organiza la gran feria en el Shopping del Sol desde hoy hasta el 4 de junio. Para más información, contacta al 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Este domingo, 2.650 millones en premios, una Tritón, una Hilux, una RAV 4.400 millones en ETC. Ponemos hoy. Pregunta a Roberto Rojas, ¿Cerro nunca le buscó a Garnero? Una vez, sí, me llamó Zapac, no, Juan José. Raúl, que era presidente del departamento de fútbol, y yo estaba en Guaraní, pero ahí tenía pensado seguir en Guaraní. ¿Y te tentó? ¿Qué te dijo? No, me preguntó mi situación y yo tenía contrato vigente con Guaraní, estábamos por arrancar la Copa Libertadores. ¿Qué sí que le va a demandar a Olimpia a Daniel Garnero? ¿Cómo se llama tu asistente? Andrés San Martín. ¿Se llegó a un acuerdo con él? No, A la misma, sí, casi Están en Rambert. proceso. Y el El que otro vos decís, Rambert, que ya no ¿Hay estaba uno que con le ellos. demandó? Rambert, que estaba en Chile. Ahora está en Chile con Berizzo. Rambert, que antes estaba con Daniel, en Olimpia. ¿Cómo sabe cómo suena para Olimpia, Daniel? Las cosas que le van a decir después de esto, más todavía. Vos tenés que prepararte ya. Si te están... ¿Me prestan los auriculares? Me lo llevo con él. No, ocurre que a Daniel Garnero le molesta porque un hincha le dice y él se molesta. A la puta. Pero no fueron hinchas, o sea, fueron hinchas solamente, o fue gente porque... Son los de los palcos. Porque ahí está. para mí que eran de hacia arriba. Lo de los palcos. Eso es lo que te molestó. ¿Y por qué no de entrada te voy a decir Y eso? es que Entonces eso- me está tomando el pelo a mí que tengo poco pelo. Los de los palcos son directivos. Es que Yo entiendo, yo pensé que el No, hincha era común solo y Germán hincha. Cafa dice no, del palco. gente que vos conocés encima, ¿verdad? No, la verdad que no tengo tan buena vista. Pero No acá llego la a conocemos identificar. todos. ¿Eh? Acá en el ambiente del fútbol lo conocemos todos. Tú sabes quién es quién. Yo creo que por eso te afectó, porque si eran hinchas, creo que... No, al contrario, yo con los hinchas siempre me trataron muy bien. Y vos no vas a decir la cantidad, ¿cuánto le vas a demandar? ¿La cantidad de qué? De dólares. De toda la deuda, Pero en dólares. obvio. Soy extranjero, cobro en dólares. No vaya a ser así tampoco soberbio. ¿Por qué soy? ¿Podés cobrar en guaraní también? No, mi contrato es en dólares. Vos exigiste que sean dólares, ¿vio? No es que exigí. Acá es común que el extranjero... Y el jugador cobra también en dólar acá. No sé. Algunos sí, otros no. Porque viste que Los que los menos cobran clubes... seguramente no. Los que más cobran, los que vienen de afuera, seguramente sí. ¿Y cuánto te deben, Daniel? Mucho, ¿vio? Y es una deuda grande. 7 meses, tetracampeonato. Y le va a cobrar con interés incluido, ¿vio? Y Ojalá que me pague. Y no vas a decir cuánto es. No. Sacan porque son... Y 7 meses y aparte premio del tricampeonato y tetracampeonato, decía. Y aparte te tienen que pagar algo por la rescisión que hicieron en su momento. O eso le... Que paguen lo que... que paguen por lo menos lo los salarios. claro. Y ya va a FIFA. No se vamos a ver. Fuerte esto para Olimpia. Y es Daniel Garnero, no, es uno más. ¿Cuántos títulos con Olimpia? Le dio 4. títulos, exactamente. Tetracampeón que le dice, hasta aquí llegamos. Daniel Garnero. Ese es el título, yo. No sé, yo no pongo títulos, soy entrenador. de Me voy mucho si $700,000. No, mucho, más. Muy bueno. No, mucho menos. Ah, menos. O sea que se juntan estos que gritan, los borrachitos que gritan ahí del palco. ¿Cómo se le juntan va a un cachito. tratar?
Los borrachitos son los que te gritan, Lo veo. juntan en dos minutos. Qué terrible, Daniel Garnero. ¿Sabes lo que significa darle un grito a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grid 95 en todas las estaciones Petrobras. Aprovecha esta promo fuera de serie comprando una Somier de los modelos Titanium, Sublime, Imperial o Renove de Super Espuma. Llevas una TV HD Fama de 32 pulgadas directo y sin sorteos. Super Espuma, viví más despierto. Animate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Andá y divertite y sea un ganador con Vivan, abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida El Yat número 11, edificio Vivan. Seguinos en redes como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. Antes que se vaya, Dani, ¿podés darle mis felicitaciones por el nuevo campeonato? Arquitecto Dragoto. Arquitecto Dragoto, te felicito. Muchísimas gracias. Fanático, terrible. Sí. Enfermizo de fanatismo. Ahora se desmayó de emoción. Dani, a vos te habló arquitecto, estarás desmayado porque está Daniel Garnero con nosotros, ¿verdad? A vos te dedicamos el programa Arquitecto Dragoto. A vos te estamos dedicando. Vuelve el gran rematón de Bristol desde el viernes 2 al domingo 4 de junio. 70% de descuento al contado con tarjetas de créditos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, tenemos hasta las 12:45, no queremos robarle mucho tiempo. 17 jugadores tienen contrato hasta diciembre en libertad. ¿Estás preguntando quiénes son, Daniel? Estamos tratando de terminar este semestre. 17 jugadores terminan su importante. contrato en diciembre. Si te dicen no hay más presupuesto, ¿qué le decís? Jugate con los de adentro. En diciembre vemos. Vamos a terminar. ¿A vos te gustaría si tenés contrato hasta el 2024? Sí, ¿Por qué sí. te vas antes? No, por eso. Yo quiero terminar bien este semestre. ¿Y Todavía querés falta. cómo se logra el bicampeonato? No numéricamente volviendo a ganar. A Libertad le pasa algo. Gana el primer campeonato y se queda después. ¿A qué responsabilidad tiene Daniel Garnero? Toda. ¿Y por qué se queda? Y porque te quiero revertir eso. ¿Cómo? Una vez está bien, 2 veces, 3 veces, ¿ya cuántas veces? Ya? Dos veces. Ahora no, tiene que haber la tercera la vencida. ¿Y cómo vas a hacer con el plantel? Convencerlo, comprometernos y darle al máximo. Habla con Dittori y con la gente de Libertad. Se te puede ir, Gómez. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado Husqvarna. Está en vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Él es Francisco López, ya está. ¿Le conoce Daniel? Sí. Él es Francisco López, ahí está, ahí va a entrar. Alias Panchito. Alias Pancho. A mí me dice, no me llames Pancho. Cuando Y digo yo le llamo acá a Francisco López y se va antiguo. Pancho. Shell baja sus precios. Fórmula regular 7.100 guaraníes. Fórmula super 7.400 guaraníes. Shell B-Power 8.850 guaraníes y más. Carga Shell al mejor precio. Shell, precios bajos, calidad superior. Así nomás la vida, Daniel Garnero. Contá nomás. ¿Ya escuchaste, Francisco? Demanda Olimpia. Acaba de decirlo por fútbol a lo grande monumental. No aguanta más, 3 meses. Y que le La pueden última- pagar. Si se juntan los borrachitos del palco, le pueden pagar. No vayan a... No, y y es verdad, o sea, Venga, si no se vaya a juntan hacer 2, 3, teleshow. pone la plata y Si se paga. juntan los borrachitos del palco, pueden juntar y pagarme, digo. Terrible Daniel Garnero, o sea, ¿eh? Dani, sacando un poquito acá lo que es el fútbol de acá nuestro de Paraguay, viendo la realidad de Independiente. Vos sos una persona que sos del riñón, identificado con Independiente, como jugador y como entrenador también, porque lo dirigiste. ¿Qué se te cruza por la cabeza y por el corazón más que nada ver este presente de un club tan devastado como está Independiente? Y la verdad que tristeza, sinceramente lo que más te da es que se haya llegado a esto habiendo tenido posibilidades de que las cosas estén mucho mejor. Da mucha bronca porque hubo mucha gente que tomó muy malas decisiones y ojalá que se hagan responsables. Los que hoy en el fútbol en Argentina pasa mucho eso, de que lamentablemente nadie se termina haciendo cargo. Pagaron $6 millones por Cecilio Domínguez. Sí, América. A lo que dice El Germán. jugador más caro de la historia del club. ¿Y cuántos partidos jugó? No, a lo que dice Germán Independiente, $6 millones. Sí. Y no pasó nada. No lo pagaron. No ese lo es el pagaron. problema. Y Y ahora el viendo tema de ahora Verón también. haciendo una vaquita para juntar plata. ¿Y Sí. qué va a O sea, es hacer? muy triste, Y iba a ser Miguel Cardona una colecta en Olimpia. Sí, pero está bien, pero Miguel Cardona es dirigente, este chico no es ni dirigente. es No, un pero hincha. no vaya a ser A eso voy yo. así. A eso voy yo. Es muy triste ver un Independiente así. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Ya que está, aprovecho, le voy a decir al presidente, a la gente que conduce el club, que voy a tener una charla inminente porque voy a meter en todo en FIFA porque ya aguanté. Va a demandar vía FIFA. Ahora sí. No, ¿Y me te- cansé, la verdad me cansé. Se juntan estos que gritan, los borrachitos que gritan ahí del palco. ¿Cómo se les juntan va a borrachitos. tratar?
Los borrachitos son los que te gritan, Lo juntan en 2 minutos. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Ya que está, aprovecho, le voy a decir al presidente, a la gente que conduce el club, que voy a tener una charla inminente porque voy a meter en todo en FIFA porque ya aguanté. ¿Va a demandar vía FIFA? Ahora sí. No, me cansé, la verdad me cansé. Se juntan estos que gritan, los borrachitos que gritan ahí en el palco. ¿Cómo le va a tratar? Los borrachitos son los que te gritan, Lo juntan en 2 minutos. Ese es terrible, Dani. Ese es terrible. Sánchez, terrible. Gustavito, ese es terrible. Es terrible. Enciso. Inevitable. ¿Hace cuánto que lo tenés? ¿Cuánto tiempo lo tuviste en libertad, Daniel? Y no me acuerdo, 1 año. 1 año. ¿Qué tiene tanto el chico? Tiene una personalidad y una cabeza fuera de la media de acá. No solo el potencial futbolístico que tiene una cabeza ganadora, a veces se excede, es chico todavía, puede corregir muchas cosas, pero tiene una mentalidad y una personalidad muy fuerte. ¿Cuántas veces le dijiste no hagas esto? No, al contrario, al principio era muy quedado. Me acuerdo un partido en la Copa Paraguay jugando en Cancha de Sol, no me acuerdo. Se me acerca y como había perdido un par de pelotas, no quiero, no, sácame, no quiero jugar más, no sirvo, se ponía medio negativo. Digo, esto que tenés que hacerte cargo, entrar y cambiar. ¿Cómo podés hacerlo? Tenés que cambiar jugando. ¿Y por qué te dijo eso? Porque se sentía mal, no sé, hizo una jugada, gambeteó a 3, hizo el gol Lorenzo después y terminó contentísimo. Un chico que, estando en un nivel elevado emocional, no tiene techo. ¿Cuál es lo más fuerte de Enciso? ¿La pegada o el dribbling? Desde lo técnico, y tiene gol. Julito tiene gol. Interviene mucho en el juego, tiene mucho desequilibrio individual, pero piensa en terminar y termina muy bien. ¿Qué influencia pudo haber tenido Tacuara? ¿Sabías? Sí, con él. Mucho. ¿Escuchaste cosas de Tacuara hacia él? Sí, lo vi ese año que estaban juntos todo el tiempo. Yo creo que esa mentalidad, eso se lo fue formando Tacuara. Si fuera técnico de la selección, ¿qué harías con Almirón y con Enciso? ¿Quién le sumaría más en el ataque? ¿Tito Villalba? Yo no soy el técnico de la selección. No, si vos sos el técnico de la selección. Y no me gustan esos ejercicios, soy el técnico de Libertad. Esperá un ratito, Daniel. Sacate, Daniel Garnero, el título de... Si vos sos Daniel... Sacate Daniel Garnero, ¿cómo me saco Daniel Garnero? ¿Tu segundo nombre cuál es? Oscar. Oscar Garnero. No, Oscar. No. Oscar. Y te dicen Oscar. Vos que conocés el fútbol, Oscar. ¿Por qué no lo ponés a Tito Villalba? Sí, lo pongo a Tito Villalba. Oscar lo pone a Tito. Sí. Y Daniel también. Muy bien. ¿Habría que decir el equipo que armamos acá? No. Oscar va a responder. Oscar. Angelito Ortiz, Oscar. No tiene nombre. ¿Cómo no va a tener? Oscar le pone a... Uno sueña. Tito Villalba. Su mejor momento. Para mi gusto. Sí. Para todo acá. ¿Es verdad? Sí, para la mesa. Para la mesa. Enciso, ¿cómo está? Septiembre el partido, a la vuelta de la esquina, como se dice. Miguel Almirón. ¿Cómo Oscar pone a los 3 arriba? Describinos. ¿Así? No, pero ¿cómo se mueve? ¿Cómo lo harías? No, son futbolistas que en esas posiciones, Tito por derecha, Julito del medio y Miguel por izquierda, son las posiciones naturales de cada uno. Y yo le pregunto a Oscar, le decía Daniel, Oscar Garnero, ¿cómo van a jugar los 3 para decidir una jugada? ¿Quién decide entre los 3? Parece pregunta tonta, pero no es tonta. Si Julio tiene obsesión del arco, ¿es verdad? Sí. Tito pica bien a la derecha, tiene un remate cruzado fantástico, igual que Almirón. ¿Cómo se combinan? Sí, pero Tito es más asistidor que definidor. Él en eso tiene que corregirlo porque puede ser más definidor de lo que es todavía. ¿Quién? Tito. Sí le pega, le da gusto pegar. Sí, pero él siempre piensa en una alternativa de pase. En tirar el centro, en dar el pase. ¿Y vos ya te olvidaste del 9? ¿Por qué? Con estos 3 arriba. La referencia. Y porque la referencia al grandote. Sí. No hace falta. Depende de la característica de los jugadores que tenga. Para Oscar, ese sería el ataque. ¿No respondeme nada? Sí, está bueno. Es una alternativa, no sé. No, es alternativa. Oscar tiene que decidir. ¿Qué Oscar tiene que conocer a todos los paraguayos del mundo. Oscar tiene que decidir. Y te dicen tomar los 3. ¿Qué hace?
Lo pones titular los tres. Yo cuando llegué a Olimpia estaba Néstor, Roque y Willy. Y mi mentalidad era, tienen que jugar los tres. ¿Dónde? ¿Cómo? Y hablé con Willy, que fue Willy de media punta. Hablé y digo, Willy, mirá, sí, no tengo problema. Y terminó haciendo 14 goles Willy en un campeonato, 14 goles Roque en el mismo campeonato, Néstor 11, tenía 39 goles en 3 goles. Daniel Oscar Ternero. Vos sos Oscar ahora, no sos Daniel. Oscar, ¿cómo hacer con Gómez? O sobra paitenio en el fútbol paraguayo, carajo. Está tanto talento, pero ¿cómo nos vamos a mejorar? Nos vamos a clasificarnos. Daniel Gómez, Diego Gómez, ¿quién con Diego Oscar le pone en la selección? ¿Y dónde lo ubica Diego Gómez Oscar en la selección? Son cosas que tiene que ver el entrenador. No, Oscar responde, ¿dónde lo ubica? Oscar está pensando en Cerro y en Paranaense. Yendo, Dani, un poquito a ese tema. No, terminó el tema de la selección, no quería preguntarle más nada. No, por eso... Yo le quiero preguntar a futuro, si bueno, él proyecta en algún momento agarrar la selección nacional. ¿Sabes por qué, Dani? Yo te voy a decir, llegaste, Sol de América. Sí. Guaraní. Campeón. Olimpia. Múltiple campeón. Libertad. Campeón. Récord histórico como técnico del fútbol paraguayo. Después de Libertad, que no es que proyectás, ¿qué es lo que deseás después de Libertad? No pienso. Tener una revancha del fútbol argentino, de poder dirigir un equipo grande en primera división, agarrar alguna selección en general, no te hablo de aquí, sino proyectás algo así, de deseo tuyo. La verdad, te tengo que ser muy sincero, yo voy muy en el día a día. Tengo contrato con el club hasta diciembre del año que viene. No estoy pensando mucho en esto, en cómo terminar el semestre. Te soy sincero, a nivel selección, lo que no me gusta de las selecciones, yo creo que nuestro cuerpo técnico, en el día a día, sacamos ventaja. Tenemos una relación con los futbolistas que potenciamos mucho en el día a día. Las selecciones, ese día a día no lo tenés. Entonces, es una forma de conducir totalmente distinta. Hace un tiempo, cuando me habían preguntado otra vez, dije que no me veía como entrenador de las selecciones, de ninguna selección, porque yo creo, ahora con el tiempo va pasando, hablo tengo amigos y referentes que dirigieron selecciones, y se le tiene que encontrar la vuelta por otro lado, porque ahí termina siendo seleccionador más que entrenador, claro. Porque no estás pudiendo estar en el día a día. Más adelante veré. En el fútbol argentino alguna vez quizá tenga la chance y la gana de volver, pero una sola vez. Claro. Una sola vez, y obviamente que apuntaría a un club que quiero y estoy totalmente identificado, y si le puedo ir a dar una mano, mucho mejor, que es Independiente. ¿La cancha de Libertad influyó? ¿Jugar en tu campo, el terreno? Sin duda. Sin duda influyó. Voy a el campo de juego. Ese tema que por lo general me pegan y me critican cuando critico otros campos de juego. Y hay periodistas que terminan diciendo, si vos tenés el pasto, si vas a jugar con un pasto alto, poné el pasto alto. No, vos tenés que mejorar. Razón, Dani, tenés razón. Tenés que mejorar para arriba, vamos a nivelar. Libertad hizo una inversión muy grande. El campo de juego. En el campo de juego. ¿Cómo está el campo de Libertad? Brillante. ¿Cuántos partidos ganamos en cancha de Libertad? Creo que jugamos 10, ganamos 9, empatamos 1. Influye muchísimo. Ya tenemos 28 puntos. Hay equipos que tienen 25, tienen menos de lo que sacamos nosotros del local. Acá dice Chiola el trabajo que hizo. ¿Vos le conocés a Chiola? Sí. Él fue. Sí. Chiola. Luis Chiola. El sistema de riego, el sistema de drenaje que tiene, cae en 50 milímetros en una hora y se puede jugar en el partido. ¿A quién le ponen el arco Oscar de la selección hoy? Tiró una recién Daniel, no sé si se dieron cuenta. ¿Quién es? Hay equipos que tienen 25 puntos menos, o sea, menos de lo que por ellos Olimpia. Cosecharon de local. Sí. Por Olimpia. Ellos cosecharon 28 jugando como nosotros local. Sacamos 27. Olimpia en total sumó 25. 28. ¿Y te olvidás Olimpia no? No, nosotros sacamos 28 de local. Entonces, el campo de juego, si vos lo ponés bien, tenés buenos jugadores, le metés dinámica, el fútbol mejora. Si el fútbol paraguayo mejora, todos quieren ir al mundial acá. No hacen un carajo para ir al mundial. Espera. Ni los dirigentes, ni los periodistas, ni nada. Inclusive en los torneos internacionales ahí. Yo te pregunté a Oscar, le pregunté, si tenés Enciso, Tito Villalba, Almirón, Lorenzo Melgarejo, que está ahí nomás. ¿Cómo anda Lorenzo hoy? En el medio Gómez.
Derby González cuando vuelva y otros. Yo creo, Hugo Martínez, yo creo, Oscar, que hay mucho el técnico tiene que darse cuenta. O el técnico no, ustedes no se dan cuenta. Yo no te puedo llamar a vos, Barroquelote, y decirle, Daniel, quiero hablar contigo, Oscar. Y te reunís. ¿Te llamó alguna vez? Sí, hablamos. ¿Y qué te preguntó? No, hablamos. ¿De qué? No le hablaba Fútbol. el tiempo. ¿Y qué, no te habló de la selección de los muchachos, veo? Sí, de los jugadores que iba a convocar de nuestro club. Sí. ¿Y vos pensás que puede pensar como Oscar, Barroqueloto con el ataque? Sí, Oscar no dijo nada. Y Oscar ya dijo el equipo como tiene que ser. Ustedes se imaginan, Pero a Tito Cheloto Villalba... le gusta un 9 de área de referencia. ¿Quién? A Cheloto No, a Cheloto le gusta, no tiene 9. Sí, lo puso Sanabria, lo puso ¿A Ábalos. quién le puso? Ábalos. Últimamente viene jugando Ábalos, jugó Tony en su momento. Espera un momentito, él le llama a Cheloto y nosotros le llamamos Cheloto. ¿Vos cómo le llamas? Guillermo. Pero Barro Cheloto, Barro Cheloto para vos. el apellido, ¿cómo lo decís? Barros Cheloto. Ah, Cheloto. es Cheloto, dicen ellos. Porque me carga, pues yo digo Cheloto. ¿Eh? Y en italiano sería Schelotto. Volviendo a lo anterior, porque decía, ni los periodistas ni los dirigentes hacemos un carajo para ir al Mundial. Quiero volver a eso. ¿El campo del Defensor del Chaco se debe mejorar o no, Daniel? Sí, sin duda. Totalmente. Vos que estás ahí en el día a día. Nosotros estamos arriba, no se levanta. Sin duda. Lamentablemente, el campo no es bueno. Escuchá a los jugadores que jugaron en eliminatoria, rivales, y te sacás la conclusión. El Defensor está distinto al de Cerro. El de Cerro es brillante, ¿eh? El campo de juego de Cerro. Pero se levanta un poco. Pero sí, cosa que en Libertad no pasa eso. Sí, un poco también. Es esa grama que pasa eso, pero no impide que el balón corra perfectamente. Vos la cepillan después y queda impecable la cancha. Se puede volver a usar al otro día. Ojalá yo eso. Cuando alguien hace algo bien, en vez de criticarlo y pegarle y tirarlo para abajo, vamos todo para arriba. Así se crece. ¿Qué más se puede mejorar, Daniel? Según tu criterio. A nivel fútbol completo, arbitraje. Y la infraestructura. Hay en lugares donde. ¿Qué ves carente vos que sos de afuera y hace un tiempo ya que estás? Pero, no, sí, pero ya, por eso, hace un tiempo ya que estás, pero que viniste de afuera y decís, me encontré con esto, por eso, o puede ser algo que está dificultando o es algo que está atajando. Yo lo que más busco es el campo de juego. El campo de juego para mí es esencial y para mí ahí tiene que intervenir la asociación. De última que exija a los clubes que mejor el campo de juego. Vos te quejaste por el partido en Mallorquín, ¿era? No, en Luque. En Luque dijiste esta cancha, no. Ahí fue. Pero ¿sabes lo que pasa? Te voy a contar una infidencia. Jugadores, rivales me vienen y me dicen, lo dejamos así a propósito por ustedes. ¿Y cómo terminó la jugada? ¿Qué pasó en el primer gol? ¿Qué pasó en el primer gol? Pablo era uno de los que más en contra estaba de eso. Sí, que le robó a Tito esa. Y le terminó complicando la cancha. Le robó todo. Sí. Así mismo. Vos tenés que mejorarlo los campos de juego, ¿no? Y después salen a decirme que vaya a jugar a Wembley, Garnero. No, yo tengo que jugar en Luque y una buena cancha. ¿Cómo te ven a vos? ¿Pensás? ¿Quién? Todos. No me interesa mucho cómo me ven. No tenés, no hablas mucho, te adentras mucho en libertad, en lo que es libertad. Yo miro para adentro siempre, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en mi club, después para afuera. Y cerramos con esto. Tu deuda, Oscar, es la Copa Libertadores de América. ¿Sos sí o no? Deuda, no, es un objetivo que tengo. Muy bien, objetivo. ¿Qué pasa con Libertad en Copa Libertadores de América? ¿Cómo perdés vos y tu equipo 2 de local y ganás afuera? Es parte del juego. Nosotros ganamos los partidos que quizá más difíciles y en el partido sobre todo de Alianza nosotros hicimos un gran primer tiempo, no tuvimos efectividad, tuvimos algunas situaciones, es eso también lo que sucede, ¿no? En campeonato local medio que acostumbramos a tener muchas situaciones de gol y en Copa Libertadores es más complicado, entonces esa efectividad tiene un precio mucho más elevado que en el campeonato local. Y a su vez, lo mismo al revés, cuando te atacan, y en el campeonato local puede haber más que el rival puede errar. En Copa Libertadores es muy difícil que los rivales erren. El partido con Paranaense tuvimos unas distracciones en 2 jugadas y terminó complicándonos el juego, y estábamos jugando con chicos de 18, 19, 20 años contra Fernandinho. Para mí el partido con Paranaense fue
un crecimiento para el equipo, aunque no fue bueno el resultado, no fue lo que queríamos, pero muchos chicos jugaron a un nivel muy intenso, con jugadores de una jerarquía individual muy grande. Lo dominamos, lo controlamos por momentos, no fuimos efectivos, pero a mí el equipo con Paranaense creció, con Alianza nos confundimos en el segundo tiempo, no jugamos y lamentablemente terminamos teniendo un resultado muy malo. ¿A vos, dirigentes o el representante de Libertad o editores, te piden explicación? No sé si la palabra explicación, te dice qué pasó. Yo hablo con todo el mundo. No, pero te dicen qué pasó, o vos decís, no. ¿Por qué pones esa cara y yo te explico lo que pasó? No, y sí que me tienen que preguntar todos los días qué pasó entonces. Me tienen que preguntar a cada rato qué pasó. Saliste campeón, ¿qué pasó? No, pero cuando se llega al éxito no te preguntan qué pasó, te felicitan. Cuando no logras algo te preguntan qué pasó. Sí, por ahora estamos ahí, estamos en la lucha, no es que no logramos. Algún día te voy a contar la historia de Sergio Marcarián. ¿Sabes quién es? Sí. ¿Sabes lo que pasó en Libertad con él? No. Cuando le dicen qué pasa con el equipo que no rindió. ¿Ya sabes la historia? No. ¿No te contaron en Libertad? No. Le llamaron a una reunión de la directiva. Quería que venga para dar la explicación del puntaje, por qué eso. ¿Vos no sabes lo que pasó? No. Oscar no sabe lo que pasó. No, Oscar digo porque va a decir yo no hablo de los técnicos por ética. Daniel, muchísimas gracias por tu presencia. Un segundo. No, señor, quedaron dos, una que me pasaron. Muy bien, y ya le dejamos. Y tengo una también. Sí, una. Tito Villalba tiene contrato hasta diciembre. Sí. ¿Se podría ir antes o no? Está difícil. ¿O él por una cuestión familiar quiere volver a la Argentina? Ojalá que no. Ojalá se quede hasta diciembre. Se hablaba mucho lo de San Lorenzo, por eso. Y sí, lo que pasa es que Tito está muy identificado con San Lorenzo. Es hincha, es lógico, pero bueno, es un profesional, tiene contrato, ojalá que se quede hasta diciembre. Hay un delantero que podría salir del club clase A. ¿Quién es? Elvio. El otro nombre que le quería preguntar a Daniel es Alfio Oviedo. Alfio creo que se termina ahora. Francisco, ahora en junio. Y 17 jugadores terminaron su contrato en diciembre. 17, escúchame bien, 17 jugadores terminan en diciembre. Okay. El niño le recordaba a Daniel que cuando le dijeron, este es tu plantel, en la continuidad del cargo, como que preguntó Daniel Garnero qué más podía, y el resultado es exitoso. Claro. Se puede volver a repetir. Toda la casa. Sí, vamos a hablar de este mercado. Sí, acá. El de diciembre está muy lejos. Alfio termina. Pero se te van el 17, terminan su contrato. Pero se puede. En diciembre. Sí, está bien, pero ahora la FIFA dice que vos 6 meses antes podés acordar con un club. El de Oviedo ahora. Y Alfio está para no continuar, entonces podría renovar. Creo que Alfio, Tacuara y Luis Cardoso son los que me parece que en este semestre, en junio termina. Daniel, lo de Alfio fue bastante llamativo, que en campeonato local ya no volvió a jugar y en Libertadores era titular. Eso, ¿a qué se debió esa decisión? Porque después de la expulsión contra Olimpia él ya no apareció, ni siquiera suplente, a nivel local. Y lo que pasa es que es un plantel que en algunos lugares hay mucha población y hay mucha competencia interna. Entonces, a veces necesitábamos un jugador con más dinámica y Alfio nos daba esa posibilidad. Y cuando en el campeonato local, por sobre todas las cosas, están Roque y Tacuara, ellos están en un buen nivel, entonces en esa elección no puedo llevar al banco 2 jugadores de la misma característica. Entonces a eso pasa también a veces con los laterales. Un lateral que viene jugando y no lo podés llevar al banco porque capaz que necesitas un central, un contención, y uno de los laterales, y si vengo de jugar y ahora no estoy convocado. El banco se reduce mucho. En Copa es distinto porque en Copa, al ser más cantidad, podés llevar casi todo el plantel. Hoy llegan 6 de la tarde scouters. Vienen a verlo a Enzo, a Néstor Jiménez y a Diego Gómez de Europa. Sí, van a estar mañana. Diego Gómez se va a ir antes de diciembre. Te firmo. También creo. ¿Vos también? Yo te firmo. Sí, no, ayer tiramos. Salvo que le pida 20 millones a ella. Se va a ir todo estresado, Dani. Diego Gómez, ¿cuántos clubes lo quieren a Diego Gómez? Galatasaray de Turquía, lo quiere el Brighton, lo quiere Palmeiras, lo quiere Atlético Mineiro, lo quiere Rusia. Lo quiere Libertad también. Claro, ahí está, lo quiere Libertad. Iván, te voy a contar la historia después de Marcarián, y te voy a contar la historia de Osvaldo Domínguez, Luis Cubillas, 3 jugadores que fueron transferidos. ¿Qué le dijo Cubillas a Osvaldo Domínguez? No sé. Luis Cubillas, 3 jugadores fueron transferidos. Y habló de la importancia de los técnicos cuando son transferidos los jugadores y los beneficios al club.
Mucho tiene lo que ver. le da el técnico cuando son transferidos. Es la verdad, no es para quedarse bien con es cierto, Daniel Garnero, sí. pero mucho tiene que ver las manos, el técnico, el jugador y la transferencia. Así nomás. Seguro. Pero Mucho hablan de Enciso, por ejemplo. Que Tacuara. Sí, pero el año que él estuvo dirigiéndolo... Vos pareces su representante. No, porque hay que ver esa parte. Porque ahora uno está del otro lado. Y como decían Dani, cuando el jugador no se da cuenta de muchas cosas. Pero muchas veces tiene que ver el entrenador. Para perjudicar al jugador... Ese el jugador ese a mí no me entiende. Para no potenciarlo. No. Y en este momento, los juveniles que están jugando en Libertad, que salieron campeones, mucho tiene que ver él y su cuerpo técnico, de potenciarlo, y lo de Enciso ni hablar. Pero lo que pasa es que nadie lo recalca. Dice, no, que Tacuara le ayudó, y lo de Garnero, o lo del cuerpo técnico, quizás ni siquiera Daniel, capaz que fue San Martín, capaz que fue el profe Darío. Ahí quiero tocar un punto, preguntarle a Dani, la importancia de Andrés San Martín, de la gente que te rodea, no solo San Martín, los que están contigo, porque también merecen un poco el destaque, están como ahí Ahora, yo siempre destaqué al profe Darío, de lo físicamente no que lo bien que no, está. Lo que digo, nadie se acuerda de los para escucharlo, Dani, sobre sus colaboradores. Yo, como entrenador, tenés que elegir constantemente. Lo primero y lo mejor que tenés que elegir es tus acompañantes. Entonces, en eso me llevó un tiempo y este grupo lo pude consolidar. Estoy muy contento con lo de Andrés, con lo de Darío, con Facu. Ahora se incorporó mi hijo. Estoy más que satisfecho por cómo son ellos, para cómo llevamos el día a día. ¿Y tu hijo qué va a hacer con el cuerpo técnico? Está de ayudante del profe Darío y está con los GPS, con toda esa tecnología que hoy ¿Es profe de tu hijo? Está terminando la carrera en Argentina, ahora está haciendo el curso de entrenador acá. No sabía se está metiendo. ¿Cuánto cuesta renovar tu carnet? $1.500. El del Pro no, ahora se renueva, son menos. Pero $1.500 cuesta. De entrada sí salió, ahora sale 200 creo. Eso hay que tener. Sí. Hay que tener. No, hablo en serio. Para dirigir en su momento, para dirigir torneos internacionales te hacían tener el Pro y eran $1.500. Ahora, esa es la matrícula. Y, claro, a los 3 años se me venció en diciembre y creo que la renovación que no incluye, esa es la demanda de Olimpia ahora. Que no vaya a decir ahora Olimpia medalla de plata no puedo tener mi carnet Pro. Y claro. Viste. Es buena. ¿Te gusta eso? Un segundo. Frases de colección. Todos quieren ir al mundial acá. No hacen un carajo para ir al mundial. Espera. Ni los dirigentes, ni los periodistas, ni nada. Frases de colección. Metió todo en el paquete. Gracias, Daniel. ¿Qué culpa tenemos? Gracias, Daniel. Muy amable por tu presencia. Estuvimos una hora y media. Me parece que están más que agradecidos. Germán fue el que te rompió. Quiero agradecerle públicamente porque le rompí mucho las bolas. Y bueno, pero lo dejé tranquilo, logró el objetivo. Ganó Lima, que todos deseamos que gane en Lima. Cierto. Por el fútbol paraguayo y aparte para que esté contento y venga a visitarnos. Y hoy vino. Gracias, Daniel, muy amable. A ver, me abrieron la ventana porque ahora no hablo con nadie. Vine acá, ahora me van a volver loco para que vaya a todos lados. Voy a tratar de colaborar con y está bien, andate, visitar a los muchachos. Gracias, Daniel. Gracias, muy amable. Daniel Garnero. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado desde $13.900, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar sea representante oficial de Fiat en Paraguay. Tu préstamo Visión Hogar incluye seguro por un año, primera cuota a los 90 días. Además puedes llevarte un amoblamiento de la sala más comedor. Informate más en visionbanco.com. Llegó al Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamiento intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales. IRA Paraguay. Jugá y ganá en Slot del Sol Casino Online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugás gratis en el Happy y Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol Agradece mucho a Daniel Garnero su presencia en Fútbol a lo Grande Monumental. Aceite Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Seguinos en Instagram y Facebook como Aceite Copaiba. Paraguay, penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Con Tokio, la gran final está más cerca de lo que pensabas. Con tus compras de productos Tokio a partir de 200.000 guaraníes podés ganar 2 pasajes para la gran final de la copa más importante de Europa. Registra tus facturas en ngosaeca.com.py y ya estás
participando. Toque o prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO. 13-3. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal, Panal Seguros, sentí la confianza. ¿Ustedes saben quién fue compañero de Robert Di Servi, el técnico de Enciso? Mareco, Víctor Hugo Mareco. Queremos hablar con Víctor Hugo Mareco. Con cubiertas Kumo Tire anda sin preocupaciones porque te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo tipo de daño accidental. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Maneja tranquilo con cubiertas Kumo Tire. 13-4. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regalamos, regala Bemyflores. ¿Sufrís de acidez y reflujo? Probá Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país. Y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Puede ser Julio Jiménez, puede ser Balota. Le hacemos escuchar lo de Daniel Garnero, ¿verdad? La mejor opción para instalar su industria de depósito o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. 13-4. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Estamos con Víctor Hugo Mareco. ¿Cómo te va, Víctor Hugo? ¿Cómo estás, Arturo? Todo bien, un placer escucharte. ¿Cómo están las mascotas en la casa? ¿Cuántos gatos y cuántos perros? Acá, Arturo, cada día hay más, muchísimo hay, Arturo, ya se perdió la cuenta. ¿Cuántos gatos hay? Hay 40 ahí, Arturo. 40 gatos. ¿Y cuántos perros? 10 perros por ahora. ¿Cuánto? 10. ¿Y cómo hacen para convivir? La casa tiene un patio grande, ¿veo? Sí, tiene un patio grande y algunos tienen una pieza aparte para ellos. Para los gatos, sobre todo. Pero los perros están todos ahí sueltos, todos en la casa. Bueno, pero vos le decías a tu señora, sí, cuando traen la mascota. Sí nomás. No, saberlo, ahí sí nomás hay que decir, si no, ahí te la porten. No, por eso te digo, hablando bien en serio, ella es la animalera. Sí, ella y mi hijo y eso. Ellos son los cabecillas. ¿Y aparecen todos en el dormitorio también o no? Sí, claro, cierto. De repente aparecen todos ahí. Y bueno, con Víctor Hugo Mareco. Víctor Hugo, ¿qué estás haciendo actualmente vos? Acá estamos, Arturo, esperando una oportunidad para dirigir ahí con otro grupo técnico que creo que bien sabe, con Jorge Martín Núñez. Estamos esperando. Sí, Jorge Martín estaba para ir. Saluda a Jorge Martín y a todos los muchachos, ¿sí? Sí. Bueno. Hola, saluda a Jorge Martín Núñez y todos tus compañeros, Víctor Hugo. Te debo preguntar Roberto Di Servi fue compañero tuyo en el Brescia, ¿verdad? Sí, Arturo, compartimos vestuario creo que 2 años en Italia, y aparte de compartir vestuario somos grandes amigos, justamente aquí estábamos hablando. ¿Y cómo llega él al Paraíso y qué te dice de Enciso? No, justamente ayer estamos hablando de él. Es un técnico que, bueno, se hizo su carrera en el Sassuolo, después se fue al Santardone, después por el tema de la guerra creo que volvieron todos y ahora se fue a laburar ahí en el equipo inglés, que le va bastante bien, porque la verdad tiene mucho conocimiento, tiene muchas ideas, sabe trabajar y sobre todo Arturo sabe manejar a los jugadores, que es lo más importante. ¿Y qué vos le preguntás lo de Julio Enciso o él te habla de Enciso, te pregunta, porque son muy amigos, ¿no? Ustedes, vos y el técnico de Brighton. Sí, ayer justamente, Arturo, yo le escribí, le mandé un mensaje, un audio y le agradecí porque se acordó bien de mí, ¿verdad? Con Julio Enciso, ¿verdad? Y me dijo, sí, yo siempre le hablo bien, le hablo de vos y todas esas cosas. Este es un buen jugador, es joven, a veces se enoja porque juega siempre, que es normal, pero él va más allá para conocer a los jugadores. Me dijo que tuvo la oportunidad de conocer a la familia de Enciso. Y yo creo que eso no todos los técnicos hacen, Arturo, y por ese motivo yo creo que este muchacho también está agarrando un nivel importante porque le está dando mucha confianza. Víctor, ¿y algo más que te remarcó sobre ese progreso? Bien apuntabas el hecho de conocer a la familia, de ir interiorizándose seguramente en otros detalles fuera de la cancha, pero ¿qué más te dijo en eso que conversaron hasta ahora sobre qué fue vital para ver el despegue de Enciso en este cierre de temporada en la Premier?
No, y ¿cómo se dice? El manejar al jugador, pero como me dijo él, tiene 18 años y no es fácil. Él quiere jugar siempre y no siempre va a jugar todos los partidos, ¿verdad? Como él me dijo. Y como corresponde, ¿verdad? Hay que ir de menos a más con él, pero lo más importante me dijo que él es un buenísimo jugador, sobre todo una grandísima persona. Por eso te digo que tuvo la oportunidad de estar con la mamá, creo, y todas esas cosas. Y eso también llena de confianza y da mucha tranquilidad también al jugador cuando un entrenador prácticamente te trata como un hijo. Y apuntando a lo que se viene, Víctor, mirando lo que terminó haciendo Enciso, el tema de la selección, se viene una pausa ahora en la Premier, pero decíamos aquí con los compañeros, ¿cómo no soñar con esta actualidad de Enciso, Almirón, otros paraguayos en el exterior, no? Sí, claro que sí. Con Michael y con Enciso nos dan mucha fuerza y mucha alegría, y sobre todo nos hace soñar para grandes cosas porque están jugando en una liga muy competitiva. Y yo creo que si mantienen ese nivel o aumentan, yo creo que van a hacer algo muy importante para nuestra selección. ¿Vos te animarías a preguntarle a tu ex compañero, no, del técnico del Brighton, las cosas que quisieras preguntarle a Roberto Di Servi, o lo escuchaste más que él, o él te preguntaba más, 2 años juntos en el Brescia? Hay una amistad, ¿no? Sí, Arturo. ¿Sabes por qué? Perdón, porque también... Siempre me invita para Inglaterra, a Italia, porque él es de la ciudad de Brescia donde yo jugué. Él es de Brescia luego. Y ahí hicimos muchos amigos y nos hicimos muy amigos porque la verdad que es una persona fantástica también. Y la verdad hace muy bien con él esos 2 años que tuvimos compartimos vestuario. Víctor, ¿y te llegó a preguntar por otro jugador paraguayo de repente? Porque Diego Gómez saltan del radar que también el Brighton lo quiere. Vos sabés que yo, más para hablar de fútbol y felicitarle todas esas cosas, agradecerle por lo que me dijo, lo que fue lo que más hablamos. En ese tema yo creo que no toqué yo y no me habló tampoco. Fue más una cosa de amistad la charla nuestra, y porque yo me sentí muy orgulloso y muy bien cuando se acordó bien de mí, que Enciso, él le habló de Enciso y Enciso se acordó bien de mí. Eso me llena mucho de mucho orgullo y mucha alegría. Yo creo que vos tuviste de años jugando afuera, ¿verdad, Víctor Hugo? Sí, 10 años tuvo. Víctor Hugo Mareco estuvo 10 años jugando afuera y 2 en el Brescia con el técnico hoy del Brighton, que dirige Enciso. Víctor Hugo, son aportes valiosísimos, valoramos mucho. Saluda a tu señora, a la familia y la mascota, Víctor Hugo. Dale, Arturo, muchísimas gracias por el espacio y un saludo para todos y que estén bien siempre. Gracias, Víctor Hugo Mareco. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comuníquete al 510-971-2 o escribe al WhatsApp 0981-434-771. Blinda tu vehículo contra el camino. Vení a Arimar y arma tu combo con el polarizado Santec cerámico, kit PPF Smart de Santec Reaction y ExoShield. Además, con tus tarjetas Itaú tenés 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Arimark, lo que la fábrica no te dio. Toda esta entrevista con Daniel Garnero lo pueden leer mañana en el diario Última Hora. Hay cosas muy importantes, trascendentales. ¿Cómo sería su ataque en la selección sin ser Daniel Garnero? Opinó como Oscar. Y el tema de la demanda. Terrible. La demanda. Terrible, no aguanta más. Carga Supra 95 aditivada de Ecopetrol más octanos, mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor, todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditiva de Ecopetrol, vamos. Desvía Julio Jiménez. ¿Balota no quiere hablar? Suena el teléfono. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Él no está. Balota suena, Pedro Balota. Julio Jiménez no atiende. Suena el teléfono. Y vamos a estar todas las 7 así. Sorprende lo de Garnero con la Olimpia. Sí, sorprende porque... No es solamente, está herido, está lastimado. Si vos querías producirle más, le iba a sacar. Yo por
Sí. Porque ya estaba. Pero igual cuando sigue dice siendo- los borrachitos del palco. Sigue siendo benevolento porque otro técnico, otra persona ya le habría demandado Si por FIFA vos, cerrada. si te dice alguien los borrachitos, vos le decís, ¿a quién le tratás de borracho? Vos vas a lograr mucho más todavía. En el sensacionalismo la entrevista. Así es. Sí, Si vos le querés sacar más. Claro. Eso que me gritaban, traidor, le que hizo recordar a Gustavito. Y dice, le voy a demandar a Olimpia. No aguanta más. ¿Volverías a Olimpia? Y la verdad que en este momento no pienso. ¿Tu contrato con Libertad cuándo es? Hasta diciembre del año que viene. ¿Por qué tanto tiempo? Preguntarle a los dirigentes. ¿Vos crees que los técnicos es mejor que sean contratos largos? A mí me da mucha más seguridad y tranquilidad tener un contrato más largo. Te quiero hacer una pequeña aclaración, hacer una pequeña declaración, porque sinceramente me sorprendió algunos insultos que recibí. Y quiero hacer un pequeña, como nunca hablé de mi salida de Olimpia, nunca preguntan, se habla mucho, se dicen muchas estupideces. Yo estuve en un club que estuve casi 3 años, me echaron, con todo el derecho de la comisión de echarme. Bueno, tenía que arreglar la deuda, me debían más de 7 meses, me debían el tricampeonato, el tetra, el premio. Si yo me ponía exigente, iba a ser una complicación muy grande para el club. Traté de ser lo más dócil posible. Hice lo que no hubiese hecho con ningún club, le di 27 meses de plazo. Al cuarto me llamaban cada 15 días, no deposites, no depositaba. Ahora sí, nunca hice nada. Al cuarto se cayó, hace 6 meses que no cobro y me hablan de traición, hijo de puta. Nunca hice nada para complicarle la situación al club, nunca, hasta hoy. Porque sinceramente hay gente que no entiende o se deja consumir por las redes sociales y yo lo único que le puedo dar al club es tiempo. Se lo di, pero sinceramente me molestó mucho, me agredieron y no, yo creo no ser merecedor de esa agresión. Di lo máximo, me salió bien, me salió mal, cada uno juzgará desde lo deportivo, jamás como quise complicar a la institución para nada, hasta hoy. Muchas gracias. Es una realidad, es más, ¿cree que aumente? Después de todo eso, volví a hacer un arreglo con el club para darle tiempo. Bueno, hace 6 meses que me adeudan ese arreglo, que es por la última vez que ya van 3 años. Pero vos no tenés ganas, vos no querés. Y a mí me molesta que realmente haya gente, en realidad me molesta más la gente del día a día. Yo cuando voy a un supermercado y me dice, ¿por qué te fuiste de Olimpia? ¿Cómo me fui? Me echaron de Olimpia, yo no me fui. A mí un día vino el presidente y me dijo, hasta acá llegamos. Bueno, la gente cree que yo me fui y me fui a Libertad, los traicioné. Que buscan del lado de la traición, como si yo hubiese ido, me fui cuando Bruno te dijo. Claro. Pero te llamó para decirte hasta aquí llegamos. Claro. Perdimos con Guaireña el sábado, el domingo me citó al edificio de él. Listo, bueno, me di vuelta y me fui a mi casa, hablé con mis colaboradores, tuvimos que hacer la deuda supuestamente en 6 meses, 1 año, 27 meses le di. Me llamaban, al segundo mes ya me llamaban para que no depositaba. Y ahora salió en todo lado como que Garnero inhibió yo no inhibí a nadie, hasta ahora. ¿Hace cuánto que te debo, Olimpia? 3 años, en los 3 años no me pagaron nada. ¿Y no te llamaron por teléfono? Nadie. ¿Cómo no te van a llamar Daniel Garnero? Nadie. Entonces vos decís, ¿querés que vaya a ir a Olimpia? Eso es un error de la dirigencia de la Olimpia. Por lo menos tener la delicadeza de decirte, ¿sabés, Daniel, que no tenemos? Lo Huerecoy, no hay manera. Y vos que si te dicen eso le decís, sigo operando. No, bueno, ahora no. Ahora, ya que está, aprovecho, le voy a decir al presidente, a la gente que conduce el club, que voy a tener una charla inminente porque voy a meter en todo en FIFA porque ya aguanté. ¿Va a demandar vía FIFA? Ahora sí. Ya van 6 meses del segundo arreglo que me están incumpliendo. Así que seguramente hay... Capaz que me manden un mensaje. Pero te hago una pregunta, ¿te duele hacerlo? Sí, mucho, no me gusta. ¿Te dijeron, te asesoraron que los hagas o ya sos vos a título personal el que dijiste a tus asesores qué hago? No, me cansé, la verdad me cansé. Me cansé, hice todo lo que pude, traté de colaborar en la manera que pude y ya te digo, la reacción también, traidor. ¿Pero eso es quién te dijo? La cancha. La gente en la calle. Pero ¿cómo va a confundir la cancha? La cancha es la cancha.
La verdad que hay un todo. Y yo, desde lo legal, hice todo lo posible para colaborar con el club, dándole tiempo. Y te hago una pregunta, Daniel Garnero. ¿Ya enviaste la demanda a la FIFA? No. ¿Le das tiempo hasta cuándo? A que alguien me llame. Ahora, escuchando la radio, si alguien te llama, sí, pero si ya te ignoraron, te pueden volver a ignorar. Y si alguien te llama, tiene que cumplir. Porque alguien te puede decir, Daniel Garnero, no demandes, y vos ya vas a decir, esta historia ya la sé, ya la conozco de memoria. 3 años ya pasaron. 3 años pasaron. ¿Cómo sabe cómo suena para Olimpia, Daniel? Las cosas que le van a decir después de esto, más todavía. Vos tenés que prepararte ya. Si te están... me prestan los auriculares, me llevo con él. No, ocurre que a Daniel Garnero le molesta porque un hincha le dice, y él se molesta. A la puta. Gente que vos conocés encima, ¿verdad? Claro. No, la verdad que no tengo tan buena vista. Pero acá le conocemos todos. Acá en el ambiente del fútbol lo conocemos todos. Tú sabes quién es quién. Yo creo que por eso te afectó, porque si eran hinchas, creo que... No, al contrario, yo con los hinchas siempre me trataron muy bien. Y vos no vas a decir la cantidad, ¿cuánto le vas a demandar? ¿La cantidad de qué? De dólares. De toda la deuda. ¿Pero en dólares? Obvio. Soy extranjero, cobro en dólares. No vayas así tampoco soberbio. ¿Por qué? ¿Podés cobrar en guaraní también? No, en mi contrato es en dólares. ¿Vos exigiste que sean dólares? ¿Vio? No es que exigí. ¿Y cuánto te deben, Daniel? Mucho, ¿vio? Sí, es una deuda grande. 7 meses, tetracampeonato. Y le va con interés incluido, ¿vio? Y ojalá que me pague. Y no va a decir cuánto es. Me voy mucho si $700.000. No, mucho menos. Ah, menos. O sea que se juntan estos que gritan. Los borrachitos que gritan ahí en el palco. ¿Cómo les va a tratar? Los borrachitos son los que te gritan, ¿vio? Los juntan en 2 minutos. Qué terrible, Daniel Garnero. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Ya que está, aprovecho, le voy a decir al presidente, a la gente que conduce el club, que voy a tener una charla inminente porque voy a meter en todo en FIFA porque ya aguanté. ¿Va a demandar vía FIFA? Ahora sí. No, me cansé, la verdad me cansé. Se juntan estos que gritan, los borrachitos que gritan ahí en el palco. ¿Cómo les va a tratar? Los borrachitos son los que te gritan, ¿vio? Los juntan en 2 minutos. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Fútbol a lo Grande. Vos entendés. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Está David Villalba. ¿Cómo te va, David? Hola, Arturo, ¿todo bien? Bueno, David, tu último partido con Recoleta hasta Fernando de la Mora. ¿Así acordaste? Sí, así mismo, Arturo. Yo tenía hablado con Luis Vidal justamente esta situación, ¿verdad? Ya pedimos de antemano cuando hicimos el acuerdo para que me haga cargo del equipo principal de Recoleta. Siempre estaba la posibilidad de que Julio me vuelva a llamar como para formar parte de su cuerpo técnico. Yo le había dado mi palabra que si él me necesitaba, con gusto iba a estar de vuelta con él y hoy se presentó una oportunidad para ese cuerpo técnico y lo hablamos, conversamos con Julio y con Luis y se tomó la decisión, ¿verdad? Dirijo este último partido contra Fernando en Recoleta y después me sumo al cuerpo técnico de Julio. El domingo con toda la responsabilidad profesional, así acordaste y después te vas a Luqueño. Sí, así mismo, así. Aparte yo tengo un cariño especial para Recoleta, es como un club de amigos, ya le conozco a todos, entonces es doble la responsabilidad, digamos, en el momento luego que asumimos y lo vamos a hacer con toda la seriedad posible y ojalá pueda ser con una victoria, ¿verdad? Pero no, mañana nos va a estar con Julio en Luqueño, su campeonato, ¿no? Primera. No, mañana seguramente voy a estar por Luque ya mirando y haciendo buenas anotaciones, pero obviamente mi cabeza todavía está en Recoleta, ¿verdad? Tengo que terminar bien este compromiso que tengo con esta gente. Está perfecto. Tu último partido es el domingo, dirigiendo a Recoleta y después te sumas ya oficialmente al cuerpo técnico de Cáceres en Luqueño. Gracias, David, muy amable. Muchas gracias, Arturo, cuando gusten. Gracias, David Villalba.
Puffa Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales te ayuda a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recárgate de energía y vitalidad con Puffa Energy, calidad de éticos. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres, paraguayo es nuestro. Producido por Granjeros Campo 9 SA. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. En Olimpia está para debutar como lateral por derecho Sebastián Echeguren. Va a ser su primer partido oficial, Sebastián Echeguren en Olimpia, así como están las cosas. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. En Cantabria, por nuestro mes aniversario, te esperamos con 35% de descuento en todos nuestros productos. Liquidación de productos seleccionados. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Corrección, Facundo Echeguren. Facundo Echeguren es el juvenil. Hoy echó a Diego Aval. El director nacional de arbitraje de la AFA tomó la decisión de despedir al encargado del VAR en el polémico gol anulado a Gimnasia de La Plata contra Sarmiento de Junín. ¿Lo despidió? Sí, cobró offside en corner. Ese que vos dijiste. Una conocimiento total. Pero más que razón para despedirlo. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. 1324. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Tuve una nota exclusiva con Daniel Ganero en los estudios. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, neumático con la mejor relación precio-calidad. La parte de Enciso es muy simpática cuando llanta a sí mismo Enciso. Sí, jugaba Copa Paraguay y falló en 2 pases y le pidió al técnico que le cambie, que no estaba jugando bien. Que yo recuerdo ese partido. Después le dice el no, entra y... Porque le hacía gesto, se acercó, yo lo tengo en la cabeza, la imagen que contaba Garnero, y se acerca a él a la banca y le dice, se ve que lo conversa y le habla, y después Garnero le dice, no, métele. Es más, terminó el primer tiempo y él se tapa la cabeza, se cubre la cabeza con la remera. Tenía... Si te ofrecen $8 millones, lo deja ir a Diego Gómez. 8. Un poquito más podemos tirar. No, 8. A fin de año. Ahora, yo por lo menos. Ahora sí. Te digo 8 millones en efectivo. ¿Cuánto? O en efectivo $8 millones. Te doy ahora por dar el club que lo quiere llevar. Sí. ¿Viste lo que va a ganar Matías en Corinthians? Matías Rojas. Por mes. ¿Cuánto? Irresistible. ¿Cuánto va a ganar? 1.200 son... Tenés que ver en la conversión. Terrible. En Electroban, el televisor Heinz de 43 pulgadas ofrece una excelente definición. Encontrarlas en cuotas de 249.000 guaraníes. También podés financiarlos con tus tarjetas de crédito de bancos aliados. Electroban, mejorando tu calidad de vida. 1326. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Enciso, inevitable. ¿Cuánto tiempo lo tuviste en libertad, Daniel? Y no me acuerdo, 1 año. 1 año. ¿Qué tiene tanto el chico? Tiene una personalidad y una cabeza fuera de la media de acá. No solo el potencial futbolístico que tiene una cabeza ganadora, a veces se excede un poco, es chico todavía, puede corregir muchas cosas, pero tiene una mentalidad y una personalidad muy fuerte. ¿Cuántas veces le dijiste no hagas esto? No, al contrario, al principio era muy quedado. Me acuerdo un partido en la Copa Paraguay jugando en cancha de sol, no me acuerdo. Se me acerca y como había perdido un par de pelotas, no quiero, no sácame, no quiero jugar más, no sirvo, se ponía medio negativo. Digo, esto es que tenés que hacerte cargo, entrar y cambiar. ¿Cómo podés hacerlo? Tenés que cambiar jugando. ¿Y por qué te dijo eso? Porque se sentía mal, no sé, hizo una jugada, gambeteó a 3, hizo el gol Lorenzo después y terminó contentísimo. Un chico que, estando en un nivel elevado emocional,
no tiene techo. Fútbol a lo grande. Garnero, Enciso. Energy, el emblema paraguayo en mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Os Yoar, ama como vos. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y dejalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, sellar, reparar y proteger. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Casi Kubitschek, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal Pescas y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Enumerá, yo no digo que no, aparte acá no está la verdad y el Club Libertad que va a decidir. Fue más de 5 millones, que se escuche bien la S, millones, la transferencia de Sebastián Ferreira a... Él había ido a Estados Unidos, en ese momento la última 5 millones fue su transferencia. Houston, y goles sumás, goles sumás 13 millones de Brighton. Yo no digo cuánto le queda a Libertad, eso no vamos a ver ni... No, son 18 ya. 18, y le suma 8. Yo no sé cuánto le queda limpio al club, eso es muy difícil saber. Claro. Le sumás 8. Jalomina. No. Con respecto a eso, Arturo. ¿Cuánto es? El 15% le corresponde al jugador. 20. ¿Cuánto tenés para perder que 20? Acá es 20, bueno, Argentina es en 15. No, vos estás en Paraguay, Germán, ¿verdad? Perdón. Bueno, muy bien, tenés que pedir el 20%, entonces, el 80% queda el club. Pero yo, club, puedo arreglar con vos. Y te digo, eso deja mi cargo. Cuando la otra vez se trabó y estaba acá Aldave, Pedro Aldave, mucho pudo haber incidido que si es 10 y yo te saco 2, ¿cuánto queda? Esa fue la primera. Igual acá y le decís, no, vos no te preocupes, porque hay clubes que contratan salario y prorrateo de los 20%. Después, le va sumando, le va sumando. Ahora Matías Rojas, que puede ganar $170,000 niño en Corinthians, va libre. El club arregla con el jugador prima, salario, y no le pagan nada a Racing porque termina el contrato. Hay un detalle, el tema impositivo también. Bueno, también es un tema que el tema impositivo, también, muchas veces razón también. Sí. Pero lo que digo es que si vos le sumas 8 millones si es transferido Gómez, 13 millones que ya fue Enciso, 5, Ferreira, ¿cuánto te da? 26. Y 13 más 8, 21 más 5, 26. Récord para el fútbol paraguayo. Sí. 1000 empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Hablamos del mercado paraguayo para afuera. Mucha plata. Distinto lo de Roberto Acuña, cuando fue transferido al Zaragoza, récord, pagó en aquel momento 5 millones de dólares al Zaragoza, iba de Independiente a Boca, pero salió de la Argentina. Claro. Igual que Miguel Almirón cuando fue transferido del Newell's al fútbol americano. Igual que Gómez, 24 millones de dólares. Salió de Lanús y fue al Milan. Así mismo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. No, los asistentes de Daniel Diego Aval también fueron despedidos, no solo el árbitro, los asistentes también. De ese partido. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye La Costa S.A. 1331. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. No se tome con que uno va a tirarse contra Olimpia por lo que dijo Daniel Ganero y aprovecha Teleshow. Los borrachitos de arriba, dijo. No es joda, Tenés que tener los huevos bien puestos. Lo que están en el palco. Lo que están. Ya que está, aprovecho, le voy a decir al presidente, a la gente que conduce el club, que voy a tener una charla inminente porque voy a meter en todo en FIFA porque ya aguanté. ¿Va a demandar vía FIFA? Ahora sí. No, me cansé, la verdad me cansé. Se juntan estos que gritan, los borrachitos que gritan ahí en el palco. ¿Cómo le va a tratar? Los borrachitos son los que te gritan, Lo juntan en 2 minutos. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Daniel Ganero.
El Diego, la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Pizza, hamburguesa, su pizza tan real como vos. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Hoy Amarilla, con uno de nosotros estamos más de una vez, que canta muy bien, dicho sea paso y es goleador. No contesta, se va al Mazatlán, de México, donde está José Colmán. Van a ser compañeros. Llegó a recuperar la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recuperar la Z Hombre de venta libre en farmacias calidad Fapasa. 1333. Fortín y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortín, etiqueta negra 75475ml. Envíalo al 8800 y seguir las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono 1 GB directo y sin sorteos. Fortín y Tigo Money llenan de internet. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguinos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. 1333. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Vos sabés lo que te gusta, el estilo de prensa que te gusta, Arturo. ¿Te gusta el maquilón? Como Horacio Cartes, si eso no busqué yo, Horacio. Para un Vos ratito. sabés lo que te gusta, el estilo de prensa que te gusta, Arturo. ¿Te gusta el maquilón? No, yo no amé el quilombo. A veces sí, a veces no. Eso sí, pero lo que dijo fue Daniel Garnero. Yo no Un gran abrazo, maestro. Adiós. Ya que está, aprovecho, le voy a decir al presidente, a la gente que conduce el club, que voy a tener una charla inminente porque voy a meter en todo en FIFA porque ya aguanté. ¿Va a demandar vía FIFA? Ahora sí. No, me cansé, la verdad me cansé. Se juntan estos que gritan, los borrachitos que gritan ahí en el palco. ¿Cómo le va a tratar? Los borrachitos son los que te gritan, Los juntan en dos minutos. Daniel Garnero, fútbol a lo grande. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consultar sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Todos quieren ir al mundial acá. No hacen un carajo para ir al mundial. Espera. Ni los dirigentes, ni los periodistas, ni nada. No, nada, dirigente, periodista, nos puso todo en la misma bolsa. Todos quieren ir al mundial acá. No hacen un carajo para ir al mundial. Espera. Ni los dirigentes, ni los periodistas, ni nada. No mandó al frente. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. 1335. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre el mejor choriqueso, lo auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Esta mañana decíamos con Oscar, nuestro más sincero pésame a la familia del Moncho Rodríguez. Falleció. ¿Y sabés con quién comentó fútbol? En Ñandutí Deportes. 4 o 5 partidos. ¿Con usted? Sí, señor. Y pésame a la familia. Y decían, como anécdota, decían sus exjugadores, queremos escuchar lo que dice el Moncho. En el año 1978 había dirigido a Libertad Campeón, 77 dirigió Copa, después hay un pasivo, él transferido, él después creo que va al exterior, y en ese lapso que él queda, le dije al Moncho si podía venir a comentar el partido, y vino y comentó. Y cruzaba, no había ascensor, o sea, el avión no se usaba, y cruzaba y subía todita la preferencia a la cabina de Ñandutí. Que no me deje mentir, especialmente los jugadores de Libertad de la época, integró Ñandutí Deportes, y llegó a comentar partidos el Moncho Rodríguez. Surge en el 75, él de River, es técnico de la selección paraguaya, juega la Copa Atlántico, dirigiendo, y pone muchos jugadores de River, el Moncho Rodríguez. Después en el 76 Libertad. Y saben, a tanto le llegó el cariño a la familia Barcini, Oscar para él, que, ¿cómo se dice? Regenteó, ¿cómo es? El hotel, sí, presidente. Regenteó. ¿Digo bien? Sí. ¿Regenteó? Sí. El hotel, y vos le veías al Moncho Rodríguez en la caja. Cuando, en ese paréntesis en la conducción técnica, él, Oscar Barcini, dueño del hotel, le da el hotel para explotar en el buen sentido de la palabra, y creo en el restaurante, creo que fue más que el restaurante, que la propia habitación, creo que más manejó el restaurante del hotel presidente, el Moncho Rodríguez. Tenía, y lo aguantó mucho a Paniagua de 9. Su línea de ataque era Lazzarini, Paniagua y Carlos Báez.
Estamos hablando del tema de la selección. Hoy estaba contando uno de los partidos que más se le cuestionó, fue el famoso caso de la monedita. Ese dirigió el Moncho. Y le pone a Cabañas, a Roberto, y le pone a Romerito. Y a Romerito, por ese partido transmitimos, le pone en medio de punta y más arriba a Cabañas. Ella veía, y acá estaba la ilusión de jugar con los delanteros, ella venía con la variante de querer conservar el resultado. Y le dio el tiempo la razón. En ese partido había terminado 0-0. Convencido él de lo que quería en campo. Un gran estratega. Últimamente me tocó conocerlo a mí en la faceta de profesor ya, en la Escuela de Educación Física, en la carrera de técnico. Era el profesor principal, el Moncho Rodríguez, y la manera en que enseñaba era realmente muy didáctica. Se te queda lo que, o se terminó quedando lo que el Moncho. Sí, pero ¿y año 2017 fue y hablaba siempre de Colombia, Arturo. Siempre hablaba de Colombia. Decía, nosotros 60, revolucionamos 64, el fútbol colombiano. ¿Sí? De aquí partió a Colombia. Con Bancop disfruta de la mejor costilla ancha Pampa Gold, 25% de descuento con pago QR el 3 de junio de 11 a 13 horas, VIP Shop, Avenida España, Bancop, un banco con raíces. 13:38, ya estamos mañana vamos a comenzar a los avisos el mismo, 84 años. Mañana vamos a comenzar los avisos que hoy no fueron, porque tuvimos a Garnero y después tenemos Cáceres esta mañana, y él vio Paolo Rosso. Él vio que, por lo visto, escuchó la radio, le dijeron que la documentación de la inmobiliaria es la en Argentina, no acá. Y que está pensando oficializar con Robert Harris. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puedo subir Quitadol. En Insa Inmobiliaria tenés 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Las Lomas Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8, redes sociales Insa Inmobiliaria. Insa Inmobiliaria contigo desde 1994. ATR con Flow, podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales, cocinás, preparás y listo. Buscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Gran remate en Casa Rosada este domingo en Casa Central y en las sucursales. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Asismed te invita a completar tu esquema de vacunación. Puestos gratuitos para influenza y COVID-19, la Costa Artigas, Santa Julia y la Costa Lynch. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Asismed, toda la vida. Ocampo en el 77 cuando el Moncho, enseguida estamos con el material de Gustavito, cuando hace una gira antes de la Copa y le dice a Libertad, el Moncho 79 campeón, creo que Pallaré el presidente, tenemos que hacer una gira, hay que formar bien el equipo para la Copa. Creo que ese año llegó Libertad a semifinal de Copa en el 77, conducción del Moncho Rodríguez, porque después fue vice semi con Tata Martino, cuando no pudo pasar Inter de Porto Alegre, ¿se acuerdan? Sí, pero 2006. Creo que en el 77, lo que mi memoria no me falle, que llegó a la semi en Copa Libertadores. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima, nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. No. 77, fíjate para dónde llegó Libertad con él. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostá.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. Decí bienestar y certeza. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. 77, convoca, semifinal. Sí, la semifinal sí, pero lo de la gira no, aquí por lo menos. No, la gira no te va a marcar. Él dijo. Sí, llegó al grupo de semifinales. Él dijo, Libertad campeón 76. Hace una gira y Morel malogra un gol, gana Boca 1-0 y hay una pelota que Morel cabecea y va contra el poste izquierdo, pudo haber sido empate contra Boca en la Bombonera. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Caja Mutual, la mejor opción de depositar nuestro dinero de manera segura, cualquiera sea tu profesión, desde 140.000 guaraníes. Soluciones financieras como créditos y tarjetas de créditos. Llámanos al 418-4000. Caja Mutual. ¿Sabes cómo se sabe si una marca de vehículo es realmente buena? Cuando los usuarios la vuelven a elegir. Es lo que pasa con Mitsubishi. Acércate y descubrí los modelos más emblemáticos. Mitsubishi, vehículos para la
gente que tiene una misión clara en su vida, avanzar siempre. Y el arquero Boca Gatti, que sale a buscar una pelota y le cabecea a Morel, allá, mira hacia allá, y la pelota se va acá. Bueno, quiero graficar, pero me es difícil. ¿Qué es lo que me mira? ¿Y la dónde? pelota acá. Intentando entender ese Sí. gráfico. Bueno, listo. Construimos el sueño de mamá y papá de Farmacias Catedral. Sorteamos 100 millones en efectivo por 30.000 guaraníes de compra. Generás cupones electrónicos, bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Le gana, creo que Morel cae, había mucho barro. Y ahí me logra, pero era el empate. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Fue en 1977. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Enseguida Pablo Rosso, Julio César Cáceres. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Vuelve la fiesta de descuento más grande del país. Desde el viernes 2 al domingo 4 de junio, la oportunidad de tener los precios más bajos y exclusivos. Te esperamos en el Salón de Ventas Boyani, Músicos del Chaco. Tupí, la gente sabe. En exclusiva de la Liga Nero Técnico de Libertad. Mega descuentos de Punto Farma hoy y mañana viernes hasta 60% de descuento en productos seleccionados. 6 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Itaú. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Colabora el arquitecto Darío Espino. Mi cariño para vos, arquitecto, para toda la familia. Llegó a Semi, Boca lo elimina la Bombonera, la fusión de Acalo y Bernardo Benítez. Mis dos hermanos jugaron, sí señor, sí señor. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. 1344. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Tendencia en Paraguay número 1. Pero no dejó de lo que dijo, eso es lo de que eso es lo que dijo. No, vaya a decir que queremos más quilombo. Eso dijo, ¿verdad? Que dijo sí, solo. Sí, solo el mismo. Soltó todo lo que quiso. Ya que está, aprovecho, le voy a decir al presidente, a la gente que conduce el club, que voy a tener una charla inminente porque voy a meter en todo en FIFA porque ya aguanté. ¿Va a demandar vía FIFA? Ahora sí. No, me cansé, la verdad me cansé. Se juntan estos que gritan. Los borrachitos que gritan ahí del palco. ¿Cómo le va a tratar? Los borrachitos son los que te gritan, Los juntan en dos minutos. Fútbol a lo grande. Quedan pendientes charlas con Robert, que por distintas ocupaciones de Robert nos están demorando y bueno, pero estamos charlando, sí. Bueno, Elvio, en caso que se concrete, nos dijeron que virtualmente es un hecho. Va a ser director de la formativa. ¿Qué función vas a cumplir dentro del cronograma en la APF futbolísticamente hablando, Elvio? Es que todavía no tengo bien en claro. Tengo que hablar, te reitero, Arturo, con Robert y ver qué es lo que él pretende y yo presentaría un proyecto. Pero primero quisiera ver qué es lo que pretende él, que quiere hacer algo muy muy bueno en la PF y bueno, pero todavía no hemos charlado, él ha estado de viaje, así que estoy esperando la conversación con él y a partir de la conversación vemos el proyecto. Pero ¿te gusta la idea, don Elvio? ¿Te gusta? ¿Ya estás en el país? Sí, me gusta el país, me gusta la idea, me gusta estar en Paraguay, tengo amigos, he estado casi una vida aquí. En el último paso con Olimpia me han dado demasiado afecto, de manera tal que sí, ojalá se concrete. Está bien. Finalmente, Elvio, Pablo Rosso, lo de Julio César Cáceres en Luqueño. Sí, por suerte, Julio necesita y merece trabajar. Es muy capaz, muy honesto, ha hecho una campaña extraordinaria en Olimpia y se arregló con lo que pudo. Ahí demostró su capacidad como técnico. ¿Y cómo ves hoy a Olimpia? No, prefiero no hablar, estoy fuera del club, no veo el día a día, no sé el tema de entrenamiento, la verdad,
Yo cuando me voy de un equipo lo sigo y le deseo lo mejor a la institución porque en definitiva me ha dado me ha dado trabajo, pero no corresponde, ¿no? Yo que opine de ellos. Está bien, don Elvio, muchísimas gracias. Seguiremos charlando. De nuestra parte, creemos que tu vínculo con el fútbol paraguayo ya a nivel de selecciones nacionales y en la formativa que tenemos esa información es prácticamente un hecho, pero vos sos el protagonista y falta finiquitar detalles. Lo mejor para vos, Elvio, muy amable. Arturo, buen día y perdón porque ayer me llamaron varias veces y yo estaba en un tema inmobiliario de Buenos Aires, nada que ver acá de Paraguay, y no pude atender los teléfonos. Bueno, Julio César Cáceres, ¿qué sensaciones te dio cuando llega la propuesta de Rodríguez para que dirijas Luqueño? ¿Qué generan vos? La verdad que uno lo tomó con mucha alegría y también sabiendo el compromiso que uno va a tomar, ¿verdad? Pero como siempre yo había manifestado, es lindo este nuevo desafío y ojalá Dios quiera que las cosas puedan resultar y para eso, como le manifesté al presidente, los jugadores son los principales que van a estar en el día a día y que le representa a la institución, el club, y nosotros vamos a tratar de hacer lo mejor siempre de nuestro lado para ir consiguiendo cosas que se ha propuesto, ¿verdad? Principalmente el grupo, ¿verdad? Yo también alabé mucho el trabajo también del profe Florentín, ¿verdad? Que estaba al mando, surgieron cosas que seguramente ha hecho, ¿verdad? Que haya este cambio, ¿verdad? El fútbol es así y bueno, ahora tomamos nosotros este lindo desafío, agradeciendo lógicamente al presidente y la verdad el apoyo de toda la gente de Luque, ¿verdad? Fuimos muy bien recibidos por todo el staff, por toda la gente de la comisión directiva, y eso a nosotros nos da un respaldo muy importante, y ahora más es ponernos en campaña y trabajar con los jugadores, como había manifestado ya con los jugadores más experimentados que ayer me tocó conversar un poco con ellos, y bueno, de a poquito ir entrando en el mundo del Sportivo Luqueño ahí adentro y conocer profundamente también a los jugadores, ¿verdad? Cuando hablaste de decir los referentes, ¿te hicieron saber qué y qué le preguntaste vos, Julio? No, más no de preguntar cosas, sino nosotros no llegamos a cambiar muchas cosas del ambiente en general ahí adentro, sí aportar lo mejor siempre para encontrar ese camino ideal para cada partido, siempre con la base del respeto hacia el jugador y al entrenador, ¿verdad? Que nos toca siempre escoger, elegir, pero todo siempre por el bien del equipo, ¿verdad? Entonces ir incentivándoles a ellos, porque veo que es un equipo que es bastante solidario, que pelea, por ahí no había encontrado lo que es triunfo, ¿verdad? Porque el triunfo no tiene reemplazante, triunfando siempre tenés la confianza necesaria, el apoyo necesario, y entonces buscar eso, precisamente buscar eso, sabiendo que como es la institución, esa hinchada tan pasional, y tratar de que esa hinchada y toda esa energía poder estirar a favor de nosotros, además todavía jugando en casa con toda esa gente, y bueno, de a poco ir encontrando el mejor perfil y ayudar bastante a los jugadores, ¿verdad? Y Julio, ¿tu cuerpo técnico quiénes integran? Bueno, nuestro cuerpo técnico prácticamente es casi la misma, excepto la ausencia hoy día de Elvio, que en el momento que nosotros habíamos salido del Club Olimpia, conversamos mucho y yo le había dado también esa, no digamos permiso, sino él quería una cosa diferente ya después de la salida, entonces hablamos que él iba a conversar con la APF, había una propuesta, entonces yo también le dije que agarre, que converse, porque él también se merece también una estabilidad diferente por todo lo que es su trayectoria también, y bueno, siempre de paso también desearle siempre lo mejor, inclusive estamos en permanente contacto porque también quiero seguir teniendo ese contacto, él seguramente en algún momento estará con nosotros también
mirar un poco el trabajo, seguir estirando la experiencia de él en muchas cosas. Y de ahí más Juan Franco, el profesor Franco es el PF nuestro hoy día, que trabajó con nosotros también en el Olimpia en muchos años. En el inicio con nosotros en el selectivo, estuvo un poco también trabajando en primera con nosotros en Olimpia, y hoy día él es el PF principal. Después está Paco Esteche, David Villalba y el profesor John, también el preparador de arquero. Esos son nuestros cuerpos técnicos hoy día, y bueno, esperando seguir con la misma forma que habíamos empezado a hacer mucha gestión y trabajar mucho con los jugadores, porque creo que el club Deportivo Luqueño tiene un potencial más todavía en los jóvenes, y mezclado lógicamente con jugadores experimentados como está Rodrigo, Jorge, Pablo, está Valito Martínez, y son también jugadores muy importantes que van a ser en el esqueleto del equipo y en el manejo también del grupo y de la motivación en el día a día. Y ya dirigí mañana ante el Trinidad. Ya vamos a estar, Arturo, ahí. Las cosas fueron muy rápidas también, y entonces las conversaciones con el presidente fue bastante buena, bastante clara de parte de ellos y de nosotros también. Y bueno, ahora más es, como lo hicimos ayer, nos integramos con los muchachos de conocimiento, un trabajo de estructura nada más, porque ellos estaban jugando hace 2 días, y tratar principalmente de entrar hoy día en la motivación. Seguramente hoy esta tarde haremos tenemos la lista de concentraremos después de la práctica, y bueno, conversar mucho con ellos y esperar el partido contra Trinidense, esperando que especialmente que los jugadores también puedan tener la tranquilidad suficiente y el apoyo suficiente de la gente de poder quitar buenos resultados jugando en casa, porque sabemos también que si las cosas van bien en casa, afuera también el apoyo va a ser incondicional de la hinchada, y lo que más queremos es que los jugadores se sientan confiados, que confíen en sí mismos, confíen en su plantel, y buscar todos los objetivos que el club se proponga, ¿verdad? Porque yo creo que principalmente es estar bien posicionado por el tema también del tema de los puntajes, y de ahí en más ir escalando, ¿verdad? Ahora, con relación a tu vínculo con Luqueño, ¿por cuánto tiempo, Julio? Bueno, es de 1 año y medio, fue donde me había propuesto, inclusive si yo pretendía más años lo podíamos plasmar en el contrato, pero le dije que está bien, porque para mí creo que los contratos son importantes, son respaldos importantes, pero a medida que las cosas se puedan hacer bien, eso va a tener mucho futuro, ¿verdad? Entonces, los entrenadores siempre necesitamos ese tipo de respaldo, pero también necesitamos el respaldo de resultados deportivos, ¿verdad? Y vamos a ir a buscar eso, como le manifesté. No priorizamos mucho otras cosas, sino más por el trabajo, más por la idea, más por el deseo y por todas las ganas que tiene de nuestro lado también de hacerlo mejor siempre y escalar, Arturo. No hay secreto, solamente trabajar de la misma forma, con mucha seriedad, responsabilidad, por sobre todas las cosas, ser profesional y transmitir todo lo positivo para el plantel, para de ahí en más ir trabajando en el día a día y conseguir los resultados, ¿verdad? Porque los resultados son muy importantes para el crecimiento del equipo. Bueno, y después, de acuerdo a lo que vaya viendo, las incorporaciones, los que podrían sumarse a Luqueño y los que podrían dejar el club. Eso una vez que estés ya compenetrado plenamente, Julio. Así es, Arturo. Nosotros conversamos con el presidente. Yo creo que ellos ya tenían también varios jugadores en carpeta. Sé también que hay interés del fútbol del exterior también por 2, 3 jugadores que me había manifestado el presidente. Y bueno, hay que mirar, analizar un poco, porque también tienen jugadores muy buenos, en canteranos, ¿verdad?, del club, que también es importante porque tienen identidad sobre el club, y mirar todos esos puntos también, ¿verdad? Y si hay que traer jugadores, buscar en las posiciones donde vos tengas más opciones de utilizarlos, no taparles también a los jugadores más jóvenes, ¿verdad? Pero creo que eso en el día a día lo vamos a ir conversando con el presidente, mirar lo que ellos estaban teniendo en carpeta, cuáles son las posibilidades del club también, porque en eso también tenemos que basar. Nosotros trataremos siempre de cuidar todos esos detalles y
tratar de, si hay forma de dar oportunidades, dar esas oportunidades, porque también el club va a necesitar siempre de jugadores jóvenes que salgan de la cantera, que tengan futuro en el jugador y futuro para el club. Julio, lo mejor para vos, gracias por este tiempo. Mañana Luqueño está haciendo tu debut al frente de Luqueño, a días nomás de la presentación, enfrentando al Trinidense, que anda muy bien en el campeonato. Muchísimas gracias por tu tiempo, Julio, y lo mejor para vos. Muchísimas gracias a vos, Arturo. Gracias. Julio César Cáceres. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 25 grados. El gobierno saliente emitió este jueves el decreto que oficializa el equipo de transición compuesto por Hernán Guteman y César Trapani, que lo representará en el proceso que se desarrollará con miras al traspaso del próximo 15 de agosto, cuando asumirá el presidente electo Santiago Peña. Por parte del próximo gobernante fueron designados Lea Jiménez y José Alberto Alderete. El Ministerio de Educación y Ciencia socializó su protocolo de seguridad implementado en escuelas y colegios. El director general de Bienestar Estudiantil, Hugo René Tintel Romero, aseguró que esta herramienta es implementada hace una década en las instituciones educativas del país y establece el mecanismo de actuación sobre gestión de riesgo. Por otro lado, el protocolo contempla el plan de actuación para resguardar la seguridad interna. Esto está vinculado directamente con la rutina donde los padres se acercan a los chicos y ellos permanecen dentro de la institución educativa, detalló. Una ONG advirtió que otros 10.000